Todo por una llamada. Hola, me encanta oír tus historias, Ruth, pero en los momentos en que los niños me dejan y sin audífonos, pues todo el día los traigo puestos. Y pensé mucho en si contar mis errores por acá o no, pero al fin me animé. Son muchas las metidas de pata, pero también creo que puede ser una gran lección de vida. En fin, te mando saludos a tu esposo y voy a mi historia sin más vueltas. Hola, bienvenida. Hola, no dice si opina, si no, supongo que va a soportar. Soporta, ella Cuando piden soporta. al inicio que seas cuidadoso o que no digas, pues nosotros respetamos eso. Listo, listo. Trabajo en un call center de cobranza, de esos donde uno tiene que llamar todo el día a la gente a decirle que está en mora, que tiene una deuda pendiente, que por favor pague. No es fácil, a veces la gente se pone grosera, lo insultan a uno, cuelgan, otros lloran, y uno tiene que mantenerse firme como si nada, pero es lo que hay, es mi trabajo. Llevo ya varios años en esto. Me acostumbré. Es un trabajo pesado por el tema del horario, porque hay turnos o muy temprano en la mañana o de muy tarde en la noche. Toca cumplir metas. Si uno no cobra, pues no gana bien. Es así de simple, pero complicado. Dentro de todo es un buen trabajo para nosotras las que tenemos hijos porque yo puedo hacerlo desde mi casa. Mientras hago llamadas, tengo un ojo puesto en los niños, en que no se me vayan a pelear, que no se quemen, que coman algo. A veces toca mutear rápido porque uno está en plena negociación y se escucha un grito o un llanto. Pero bueno, uno lo aprende a manejar. Tengo mi rinconcito en la casa con los audífonos, la computadora y una libreta donde apunto todo. Hay días buenos donde logro varios pagos y hay otros donde no cae ni uno y eso desespera. Pero yo sigo porque de esto vivo. Porque con esto mantengo a mis hijos al lado de mi esposo y porque me tocó hacerme la fuerte con la situación económica. Como dicen por ahí, uno no sabe todo lo que es capaz de hacer hasta que le toca. Qué buena frase. Esa frase me gusta bastante. Y es cierto, hay que ser guerreritos con los trabajos que son honrados y decentes y que es lo que hay. Yo estoy casada hace casi 12 años. No me casé tan jovencita, ya tenía mis años y el corazón bien enamorado. Mi esposo es un hombre sencillo, de esos que no destacan por nada en especial, pero que tampoco le hacen mal a nadie. Como digo yo, es más corriente que común, pero buena gente, eso sí. No No sé si lo lo, está defendiendo, no, lo ama, iba a decir yo. Se nota que está pero mal enamorada. estás enamorada, Es el bella. hombre de su vida, pues. Nunca ha sido un hombre de detalles, ni de grandes gestos, ni de palabras bonitas, pero es trabajador, no nos falta lo necesario y siempre ha estado pendiente de los niños. Es de esos que no arman problema por todo, no pelean por bobadas y que cuando hay que sentarse a hablar lo hacen. Eso para mí siento que ya es ganancia hoy día, es mucho. De hecho, desafortunadamente, sí. Qué Nuestra, infortunio, pero sí es ganancia. es que yo la escucho como resignada, mi impresión. Nuestra vida juntos ha sido más tranquila que emocionante. Nada de novelas ni de pasiones de película, una vida estable. Aunque a veces yo misma me pregunto si eso es suficiente, porque uno se acostumbra tanto a lo mismo que deja de preguntarse si está bien o si solo está aguantando. El trabajo me ayuda a despejarme. Es como tener mi propio mundo aparte, donde yo no soy la esposa o la mamá, sino yo, con mi nombre, con mis logros, con mis llamadas cumplidas. Y aunque a veces es agotador, pues también me da un poquito de aire. Así va mi vida entre llamadas de cobro, loncheras, maletas laborales, tareas del colegio, todo bajo control. O eso pensaba, bellas. Lo que me empezó a aburrir con el tiempo fue ese lazo que mi esposo tiene con la mamá, o mejor dicho, ese amarre. Porque una cosa es que uno quiera a su mamá, la respete y la visite, y otra muy distinta es estar pegado a las enaguas como si uno fuera un bebé de 30 y pico de años. Todo le pregunta a ella, todo lo consulta, todo le pide permiso, que si vamos a comprar algo, que si vamos a salir, que si vamos a hacer un cambio en la casa, todo lo tiene que hablar con su señora madre como si ella fuera quien manda. Los primeros años yo me aguanté, Ruth, porque uno al principio cree que las cosas van a cambiar. Yo se lo decía con calma, tratando de no ser grosera, de explicarle que él ya era un hombre casado y que las decisiones se deben tomar es entre nosotros, no por una tercera persona. Pero él me decía que sí y no cambiaba, seguía igual. Con el tiempo, pues la paciencia se me fue acabando. Me llené de rabia y hasta de fastidio, porque no era justo. Porque yo también tengo mamá, pero no le estoy preguntando todo, porque es que el matrimonio es de dos, no de tres. Bueno, ahí se entiende por qué al comienzo estaba como tan renuente cuando hablaba de su esposo. Y es que, claro, mira que es un factor decisivo para mantener el respeto y la admiración hacia el hombre, Sí, el hecho de que logre su independencia emocional sí, del cortar el nido, ¿no? cordón umbilical es O bueno, importante. tú me dirás ahí ya que tú eres mujer. Sí, claro.
Así que un día yo ya no le dije a él las cosas con calma, le exigí que pusiera límites, que dejara a su santa madre fuera de nuestro matrimonio. Aquí pone otras palabras, pero por respeto a la santa madre y por mí misma que no hablo así, pues no la voy a decir bellas. Que no era normal ni sano que hasta para escoger una pintura o cambiar una cortina él tuviera que llamarla primero a ella. La señora nunca ha tenido problemas directamente conmigo, les soy sincera. No es que me trate mal, así feo que se note ni que me haga desplantes, pero yo la conozco y sé cómo lo manipula él. Él no lo ve, pero yo sí. Yo he aprendido a reconocer esas jugadas sutiles, los comentarios disfrazados, esa forma en que lo hace sentir culpable si él no hace lo que ella quiere. Y eso también me duele. Me hace sentir como si yo estuviera de más y de sobra, como si yo tuviera que competir por un lugar que ya me corresponde en la vida de mi marido. Con el tiempo la cosa se puso peor, porque ella empezó a opinar de todo, que si mis hijos comían mucho azúcar, que si estaban viendo mucha televisión, que por qué no los metía a clases de esto, de lo otro. Se metía hasta en lo que yo cocinaba, que si mucha harina, que si poca verdura, que si no me daba miedo que los niños se engordaran. Todo era con un comentario pasivo-agresivo disfrazado de preocupación por sus nietos, que no sé si me entiendan y conecten conmigo, pero es lo que me hace vivir. Y como él no decía nada, como siempre se quedaba callado, o peor aún la defendía, pues eso a mí me iba llenando de más rabia. Ya ni siquiera se trataba de ella, era él. Porque uno espera que su marido se ponga de su lado, que lo defienda, que haga respetar el espacio de su familia, pero él no. Él era como un niño asustado que no quería que su mamá se pusiera brava. Ella incluso opinaba de nuestras vacaciones, Ruth. Una vez queríamos ir, pero a la playa, al mar, y ella se molestó porque no la habíamos tenido en cuenta, como si fuera obligación de nosotros también llevarla a todas partes. Ahí sentí que fue la gota que rebosó mi vaso. Ese día peleamos feísimo, yo no lo aguanté más. Le dije todo lo que sentía, lo que tenía guardado. Le dije que me sentía sola en este matrimonio, que estaba cansada de compartirlo con otra mujer, que era su mamá, y que si no tomaba una decisión, pues yo sí la iba a tomar. La Bueno, pelea fue bien, horrible. tremendo, ya se hartó y yo realmente hasta ahí todo lo que está diciendo le doy absolutamente la La razón, entiendo. si el caso es ese. La entiendo porque probablemente él seguía pensando por una bobada, porque hablamos de la playa y de mi mamá, entonces esto explotó, pero resulta que no, eso llevaba años ahí, esa olla presión llenándose. Claro, y si él no entiende, y si la señora es así de fría y de calculadora, porque tal y como la pinta es una señora No, manipuladora. claro, nosotros estamos opinando de lo que ustedes nos cuentan acá. Ahorita no Sí, tengo la versión ni de la suegra, ni del marido, ni de los hijos, así que pero yo le creo porque hay muchas viejas locas así y hay muchos hombres también que pues les cuesta mucho, les es muy, muy difícil cortar ese lazo. sí, y que por alguna u otra razón, por el cariño natural hacia una madre, se dejan manipular también. Y eso pasa. Pasa hasta en las mejores familias. Guiño, guiño. Bueno, sí, a mí me pasó y por fortuna tuve el carácter para poner el límite necesario. Desafortunadamente en mi caso fue un límite absoluto y ya estamos bien. Ella continúa. La pelea fue horrible, gritos, lágrimas, portazos y después mucho silencio. Estuvimos más de 2 semanas casi que sin hablarnos, Ruth. Apenas ahí lo básico en la casa para disimular frente a los niños. No había nada de afecto, nada de conversar, nada de irnos a dormir con besos y abrazos y cariño. La casa parecía un campo minado. Yo en ese momento me sentía muy agotada, triste, porque es que además yo pensaba, yo no me casé para vivir así, no es la vida que quiero. Y en uno de esos días que estaba todo el ambiente pesado, donde la cabeza no me daba para más, me pasó algo que jamás me esperé. Habíamos liado otra vez con mi esposo la noche anterior, otra vez por lo mismo. Yo amanecí de muy mal humor y con un nudo en el pecho que no se me iba ni con el café caliente del desayuno. Me puse los audífonos, abrí el sistema y empecé a hacer mis llamadas, una tras otra, perdón, como una máquina. Pero en una de esas me contestó un hombre. No sé cómo explicarles, pero apenas habló algo en mí se estremeció. Tenía La, una voz la. gruesa, Uy, segura, qué bien. varonil, de esas que uno siente en el cuerpo antes que en los oídos. Uy, vienen a desantojar a uno con esos hombres. Es que él no me deja tomármelo en serio. No fue solo la voz, era como me hablaba, con calma, con seguridad, con un tono que me despertó algo, un no sé qué que yo tenía muy dormido. No fue que me dijera nada especial, era una llamada de cobro como cualquier otra, pero su forma de hablarme, de decir mi nombre, de quedarse unos segundos en silencio, como si me estuviera mirando a través del teléfono, es como si me viera los ojos, me enloqueció. Yo sentí mariposas y hacía años
que yo no sentía eso con mi esposo. Años. Ay, no puede ser, no, 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 no. Miren, no sé cómo va a continuar esta historia, pero no tengan amantes. No tengan Ni amantes. por teléfono, ni por llamada, ni en vivo, ni en directo, ni por mensajes, ni por fotos, por favor. Cuando colgué, me quedé unos segundos mirando la pantalla, con una sonrisa tonta, de esas que uno no puede disimular. Me sentí viva. No sé si fue el cansancio, la rutina, la pelea del día anterior, o simplemente la forma en la que él dijo gracias por tu llamada. Pero algo en mí hizo clic. Y desde ese momento algo cambió. Aunque no sabía bien qué era, pues me gustaba mucho. Me hacía sentir esa adrenalina de adolescencia. Y no me enorgullece decirlo, Ruth, pero caí. Fui débil, cedí a algo que yo jamás pensé que me pasaría porque además siempre critiqué y juzgué a los infieles. Ay, no. Pero guardé su número en mi celular personal como quien guarda un secreto que no quiere soltar porque la hace muy feliz. Y no me escribió él, fui yo. Le mandé un mensaje con cualquier excusa, él me respondió y así empezó todo. Ah, Era una aventura, no de esas que se viven con el cuerpo. Esta era con la voz y con llamadas, con las palabras, con los audios que me mandaba en la noche cuando todos en mi casa se dormían y yo me quedaba con el celular debajo de la almohada esperando a que él me dijera algo, lo que fuera. Tenía una manera de hablarme que me derretía. Me decía cosas que nadie me había dicho en años. Me hacía sentir viva, deseada. Yo cerraba los ojos y me lo imaginaba. Me inventaba su cara, su cuerpo, su olor, me inventaba todo y aún así me sentía más conectada con él que con mi propio esposo. mal, mal, todo mal. Nos hablábamos todos los días, siempre con cuidado, siempre con discreción. Nunca pasamos de lo permitido físicamente, pero por dentro yo sabía que ya había cruzado un límite y no me importaba, porque cada vez que escuchaba su voz se me olvidaba todo lo que me dolía, la rabia, el cansancio, mi suegra, la soledad, el trabajo, el estrés. Era mi escape, mi ilusión, pero al mismo tiempo pues era mi ruina. Eso duró así como 4 meses, Ruth. 4 meses en los que yo estuve ida, como flotando. O sea, me dediqué a ignorar a mi marido, a ser seca, distante, cortante. Él intentaba acercarse otra vez, me pedía perdón, me decía que iba a poner límites a su mamá, que ya entendía lo que me dolía y lo que me había hecho vivir y que él iba a cambiar. Pero yo en ese momento no lo escuchaba. Todo lo que él me decía me sonaba bla, 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 bla y ya no me importaba. Yo estaba embobada con ese hombre del teléfono. Vivía pendiente todo el día de sus mensajes, de sus notas de voz, de sus frases bonitas llenas de doble sentido. Ustedes me entenderán el tono en el que se comunicaban. Me mantenía en modo adolescente, con el cerebro adormecido, con esa emoción tonta de esperar que vibre el celular y leer algo que me hiciera sonreír. Me aferré tanto a esa emoción que no quería que se acabara nunca. Era mí. Me hacía sentir viva, deseada, importante, mujer. Pero claro, lo que empieza mal termina peor. Ay, perdón. Tranquila, tranquila. Termina peor. ¿Por qué? Un día, sin esperármelo, pues el cacas mostró su verdadera cara. Así con todas sus letras. Un cínico, un descarado. El mozo. Sí, me hizo algo que todavía me da rabia, vergüenza y hasta ganas de llorar de solo recordarlo. No sé si el señor productor lo había sospechado, pero sí. Me interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días. Siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! No sé si el señor productor lo había sospechado, pero sí, me robó. Así, sin rodeos. Y lo más humillante es que yo, que me creo tan avispada, tan inteligente y que trabajo precisamente en un call center de cobranzas, donde uno aprende a identificar hasta el tono de voz de un mentiroso, caí. Caí como una niña chiquita y como una boba. Me salió con el cuento de que su hermana estaba muy mal de salud, que era una emergencia y que no tenía a quién más acudir. Y yo, con el corazón metido en la garganta, no lo pensé 2 veces.
Como una tonta le hice la transferencia. Ay, mujer. Porque es que ya yo no pensaba con la cabeza. Yo estaba hipnotizada por la emoción del momento, por los audios, por esa vocecita que me hablaba rico al oído de noche y me decía justo lo que yo quería escuchar. Le presté el dinero y me sentí hasta buena persona, pueden creer, hasta enamorada. Qué ridícula, Ruth. Y el marido por allá con los calzoncillos rotos. En vez de comprarle calzoncillos al marido que los tenía rotos, se puso a prestarle plata al mozo, ¿sí ve? Al otro día, después del préstamo, me desperté con el celular en la mano, como siempre, buscando su mensaje y nada. Entré a WhatsApp y ya no me salía su foto. Me metí al perfil y ¡pum! Bloqueada. Se me heló el cuerpo. Me temblaban las manos. Me quise engañar y pensar que era un error, que se había quedado sin batería, que algo le había pasado, que le habían robado el teléfono, pero no. Él me bloqueó, me borró, desapareció. Y ahí entendí. Todo fue un show, una estafa bien montada, y yo fui la protagonista tonta perfecta. Una esposa aburrida, una mujer descuidada, pues fui la presa fácil. La fresa no, la presa. Ese día lloré como hace años no lloraba. No solo por el dinero, que igual en ese momento pues ya lo daba por perdido. Lloré por mí, por haber sido tan ingenua, por haber arriesgado tanto por tan poco, por haberme dejado llevar por una ilusión barata que me salió carísima. Eso me pasó por boba, por bruta, por andar buscando lo que no se me había perdido, por dejarme llevar por una emoción tonta y por no valorar lo que tenía en casa. No fue solo una caída, fue un revolcón completo en mi vida. Y lo peor es que yo misma me lo busqué. De eso no ha pasado mucho, Ruth. Apenas 3 meses desde que todo se vino abajo. Y apenas ahora estoy empezando a volver a ser buena con mi esposo. Me daba tanta vergüenza y tanta culpa que no podía mirarlo a la cara. Él, sin saber nada, seguía siendo amable conmigo, seguía tratando de acercarse, y yo con el corazón arrugado fingía que todo estaba bien mientras por dentro me moría. El man ya había reconocido su error y estaba echándole ganas, ¿sí? Pero Y ella ella, estaba en su y ilusión ella mandándole plata al mozo. por eso ten mi número telefónico, solo eso, solo eso. Yo no le fui infiel con el cuerpo, pero sí con el pensamiento y con las palabras. Que duele igual, para alguien inteligente duele igual. Le fui infiel con mis emociones, con mis ilusiones, con ignorarlo a él, con mi silencio. Y eso me duele más que si hubiera sido una aventura física, porque es que entregué una parte de mí que yo pensé que no iba a pasar y que pensé que iba a recuperar después con mi esposo. Claro, involucró sentimientos. Mal, todo mal. Y lo más triste es que la plata que le presté a ese tipo era la de nuestras vacaciones familiares, No. la que llevábamos ahorrando casi todo el año. Yo al final me inventé una excusa para no viajar, le dije a mi marido que había tenido que usarla para otra cosa, él es un santo, él no sospechó nada. Solo dijo que estaba bien y que lo importante era estar juntos. Qué ironía, ¿no? La relación con su mamá, eso sí, ha mejorado un poquitico. Ya no se mete tanto la señora, o por lo menos lo disimula mejor. Él jura que ahora sí puso límites. Yo me hago como que le creo, pero en el fondo no le creo del todo, porque él se crió bajo una sombra muy grande y no sé si se la pueda quitar de la noche a la mañana. Y si te soy sincera, yo extraño eso que sentí con el tipo del teléfono. Extraño la emoción, la adrenalina, ese revoloteo en el estómago. Extraño cómo me hablaba, cómo me hacía sentir. No a él, obvio, porque ahora lo detesto, pero sí extraño lo que provocó en mí. Eso que hace años no sentía, esa sensación de estar viva, de ser deseada y de importar más que nada en el mundo a alguien, aunque era mentira. Y ahí es donde me quedo perdida, Ruth, porque una parte de mí quiere seguir como si nada, como si todo esto no hubiera pasado, volver a la rutina, al esposo que me cuida, a los hijos, al trabajo, pero otra parte quiere gritárselo todo, decirle la verdad a mi marido, desahogarme, que él sepa en quién se convirtió su esposa y que pase lo que tenga que pasar. Pero no sé si tengo el valor, no sé si es cobardía o que soy muy prudente, no sé si callarme es lo mejor o si contarle de una vez de todo y liberarme. Lo único que sé es que desde que pasó todo eso, pues yo no volví a ser la misma. Es como que algo en mí cambió, se rompió, no sé si lo pueda reparar. Y así voy estos días, cargando con la culpa, con arrepentimiento, pero también con las ganas de volver a sentir algo distinto, algo que me despierte. Así que no sé si contarle a mi esposo, quedarme callada, pero gracias por leerme y por permitirme contarte
mi historia o aventura o como le quieras decir. ¿Está pidiendo opinión de qué debe hacer? Pues o solo no? dice que no sabe qué hacer. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. En ningún momento yo leí qué opinan. No, no preguntó qué opinan, ¿verdad? No. No, entonces no nos corresponde decirle Un qué hacer. abrazo, bella. Gracias por compartir la contarnos. historia. Y aprendan las que están ahí escuchando. Si están a punto de caer en algo así, aprendan, por favor, cojan vergüenza. Las deudas de mi suegro. Hola, Ruth, aquí te mando la historia de las deudas de mi suegro. Te anticipo que es muy larga y que quizás muchos harán mil corajes con esta historia. A mí me encantan que sean largas con detalle, bella. Seguramente el señor productor será uno de ellos. Y espero escuchar sus comentarios porque son los mejores. Aquí estoy listo para opinar. Pero también espero que no sean tan duros, pues a todos nos deja un aprendizaje en la vida y todo también nos deja un aprendizaje en la vida. Bueno, aquí estoy listo para opinar, no tan duramente entonces. Yo conocí a mi esposo cuando apenas estábamos empezando a vivir y como toda relación joven, los primeros años fueron bonitos, tranquilos. Llevábamos 4 años de novios y todo era normal, pero fue en el 5.º año cuando todo empezó a cambiar y no para bien. Con nuestro primer sueldo hicimos algo que nos llenó de ilusión. Nos compramos una camioneta usada. No era nueva, pero era nuestra y nos sirvió para 1000 cosas. A los 6 años de estar juntos, yo seguía en mi mismo trabajo y él por fin consiguió algo fijo, algo mejor. Pero ahí fue cuando la tormenta se vino encima. Mi suegro en ese tiempo se dedicaba a la agricultura. Primero maíz, luego tomate. Al principio le iba más o menos, recuperaba lo invertido y se sacaba unos pesos. Pero un día vino con la historia de que ahora sí, que esta vez la cosecha sería buena, que iba a ganar bien, pero necesitaba algo de ayuda. Y cómo no, mandó a mi esposo a hablar conmigo. Dile que me preste, que se lo devuelvo, que esto es seguro. Yo había terminado contrato y con mi liquidación del trabajo me había comprado unos muebles, había llevado a mi mamá y a mi sobrinita un viajecito que les debía y me había guardado lo que me quedaba para emprender algo o sobrevivir hasta conseguir otro trabajo. Pero claro, ellos, los papás de mi esposo, sabían que yo tenía ese dinero. Al final, con miedo, pero confiando en la palabra, yo les presté. Eran 3,000 pesos, no era mucho, pero para mí en ese momento y en ese tiempo era lo único que tenía. Ayúdame a hacer la conversión, amor. 3,000 pesos mexicanos en dólares, pero estamos hablando de hace muchos años, no importa. Ok, entonces, Pero no sé si son peso 100 dólares, mexicano 200 dólares. a dólar. Dice que 3,000 serían 150 dólares. 150, que era todo lo que tenía para vivir en ese momento. Y sí, la cosecha fue buena. El tomate hermoso, rojo, firme, de esos que se ven en los comerciales de la tele. Pero el precio del tomate se fue al piso. Lo vendieron todo y apenas les alcanzó para pagar los jornaleros, o sea, los empleados. Y mi dinerito se esfumó. Me dijeron que me lo devolverían cuando se recuperaran, que no se olvidaban de eso. Pero pasaban los meses y nada, Ruth. Al año siguiente, antes de casarnos, mi suegra cayó enferma. Estuvo internada más de 2 meses. Y ahí fue cuando me di cuenta del verdadero lío. Mi suegra tenía su pensión. Una buena pensión de esas que alcanzan para vivir. Pero mientras estuvo en el hospital, mi suegro se quedó con la tarjeta de reclamar. Iba cada rato al cajero y decía que era para la comida. Pero cuando llegábamos a su casa no había ni tortillas, la nevera vacía. Nadie preguntaba nada porque cada quien estaba en lo suyo. Todos los hijos del señor trabajaban. Bueno, todo menos uno que ya tenía familia y que siempre andaba pidiendo ayuda. Entonces vino la gran revelación. Mi suegro debía en financieras, en bancos, a vecinos y lo peor, pagaba solo intereses. Era como echar agua en un saco roto. Nadie sabía nada porque ellos siempre andaban sonrientes aparentando que todo estaba bien. Hasta que un día le confesó todo a mi esposo y le dijo que las deudas eran por nosotros, que porque él había pagado las colegiaturas de sus hijos, había pagado unas operaciones de salud que mi esposo necesitó en su juventud y que por los viajes familiares. A mi esposo lo hizo sentir culpable y él con el corazoncito hecho pedazos vino a pedirme que por favor vendiéramos el carro, nuestro único carrito, para ayudar a mi suegro a pagar sus deudas. No, qué mal negocio.
A mí me dolió mucho, me dolía verlo así, me dolió su tristeza, su impotencia. Le dije que sí, que yo lo iba a apoyar, que lo vendiera, que lo tomara como un préstamo, que yo confiaba en él. Porque si alguien se ha ganado mi respeto es ese hombre, mi esposo. Me ha tratado con tanto amor que yo sabía que cualquier sacrificio por él valía la pena. Bueno, ya que por eso, listo, se entiende. Es que no lo hacía por el suegro. Hasta ahí yo voy clara que era como por apoyar a su hijo en ese ponche, mi amor. Bueno, Vendimos el carro, pagamos lo que se pudo, dejamos la deuda más pequeña para que sus papás la asumieran. Y otra vez nosotros nos quedamos sin nada. Después de todo ese caos, por fin las cosas empezaron a mejorar. A mi esposo le dieron la base en el trabajo y su sueldo subió un poquito. No entiendo bien qué es eso. Darle la base en el trabajo es como hacer algo fijo. a lo mejor un sueldo fijo se referirá, no sé. Yo también encontré empleo y como somos de los que no se rinden fácil, volvimos a empezar desde cero. Con esfuerzo logramos comprarnos 2 carros. Uno lo usábamos para trabajar y el otro lo queríamos vender. Con esa ganancia, dar el primer paso para casarnos por fin. Pero cometimos un error, confiar otra vez en mi suegra. Ay, no, pero ese suegrito, le cuento. Como mi esposo no tenía mucho tiempo, le encargó uno de los carros a su papá. Le dijo que si necesitaba usarlo de vez en cuando, pues que lo hiciera. Grave error. El señor vio la puerta abierta y se metió hasta la cocina. Usaba el carro para todo. Ir por las tortillas a media cuadra, visitar vecinos, pasearse por el pueblo como si fuera suyo. Le dije a mi esposo que no me parecía, que no me gustaba esa actitud de que él andara presumiendo lo que no era de él y menos sin cuidarnos el carrito. En ese momento mi esposo me dijo que no exagerara, que no me preocupara y que no pasaba nada malo. Ahí yo me quedé callada. Hasta que pasó lo que nunca imaginamos. Mi suegro, al ver que todas sus cuentas de banco estaban limpias, o sea, sin dinero, fue y pidió un nuevo préstamo bancario. Y no solo Ay, uno, no. sino 2. Ay, Uno a su nombre y otro a nombre de mi suegra. Y como si fuera poco, empeñó un terreno con un sobrino. Y adivina, Ruth, nadie supo nunca en qué se fue todo ese dinero. No compró nada, no arregló la casa, no cambió de taxi, no se compró ropa, nada. Cuando mi esposo se enteró, esa deuda ya era de más de 70,000 pesos. Y ahí va de nuevo, a pedirme el dinero que con tanto esfuerzo estábamos ahorrando para nuestra boda, porque el sobrino ya le estaba cobrando lo del terreno y la deuda ya era más del doble por los intereses. ay, no puede ser. Me da como una Qué fastidio impotencia. ese viejo. ¿Y ahora qué hizo el esposo? Mi esposo fue y pagó. Ay, pero Ella te también. advirtió que ibas a hacer mucho coraje, así que relájate, tómate una soda con Ok, limón. no, sí, ella advirtió, es verdad. Ante advertencia no hay engaño. Cuando lo hizo, lo primero que hizo después fue encarar a su papá, que dónde estaba ese dinero, que en qué lo había usado. Y el señor tan fresco y descarado le salió con otra sarta de excusas, que era para pagar la renta de otras cosas, otro préstamo, que lo de antes no le alcanzó. Bueno, le inventó 1000 cosas que ni se entendían. Mi esposo explotó. Le dijo que ya había vendido nuestro carro una vez, que aún me debía el dinero del tomate y que no era justo. El esposo se puso en su lugar. Sí, y estaba hablando de al papá. Ay, bueno, bien, está bien, ya me cae bien el esposo otra vez. Pues en esta ocasión y por primera vez, mi suegro escuchó a mi esposo, vendió un taxi que tenía para pagar parte de esa deuda. Pero nosotros, ahí estábamos otra vez, sin boda, sin ahorros, sin nada, sin un peso. Y como si no aprendiera, mi esposo volvió a ablandarse. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Él no quería que su mamá sufriera, así que les prestó otro carro. Esta vez fui yo la que le puso el alto. Le dije que se lo prestara solo si lo cuidaban, que no era para andar presumiendo ni para hacer mandaditos. Por suerte esta vez también me escuchó. Empezamos a ahorrar de nuevo, pero esta vez no le dijimos nada a nadie. Y cuando ya tuvimos lo justo, ¡pum!, anunciamos nuestra boda de un mes para otro. Pagamos todo nosotros. No quisimos que nuestros papás pusieran ni un peso. Queríamos algo nuestro, algo limpio, algo bonito, algo sin culpas, ni excusas, ni reclamos. Y así fue. Nos casamos por fin. Después de la boda, por fin sentíamos que todo empezaba a mejorar. Nació mi primera hija, una bendición que llegó a llenar nuestra casa de luz. Las cosas iban bien.
Parecía que ese pasado había quedado atrás y que los problemas con mis suegros eran historia. Pero no, la calma apenas fue un espejismo. Mi suegra volvió a enfermarse, esta vez peor, de algo más delicado. Pensamos que no la libraba. Gracias a Dios salió adelante, pero su recuperación fue lenta y ahí estuvimos nosotros firmes a su lado. Solo que esta vez los gastos médicos fueron altísimos. El seguro ya no cubría todo. Había que pagar estudios, tratamientos, hospitalizaciones y la verdad ya no teníamos con qué. Entonces le dije a mi esposo con todo el amor pero con toda la firmeza que le pidiera ayuda a sus hermanos, que ya era hora de que todos pusieran de su parte. Ellos aportaron sí, pero poquito, lo mínimo, como para que no dijeran que no ayudaban, y eso no alcanzó. Nos tocó vender uno de nuestros carritos para cubrir lo que faltaba, y otra vez quedarnos con lo mínimo. Cuando creíamos que ya no iba a empeorar, aparecieron nuevas deudas escondidas, Ruth. Sí, otra vez mi suegro. Y esta vez también mi suegra, que había sacado un préstamo sin entender bien qué firmaba, porque en el banco le metieron un seguro de auto y uno de vida que ella nunca pidió y solo firmó. Como ella ya estaba mayor, no entendía y le hacía caso a mi suegra. Yo estaba supremamente indignada. Otra vez a pagar por lo de ellos, otra vez a perderlo todo, otra vez a empezar de cero. Entonces le dije a mi esposo, antes de que se nos vaya otra vez la vida en las mismas, compremos nuestro terreno, invirtamos en nosotros, en nuestro hogar. Y así hicimos. Compramos un pedacito de tierra, levantamos unos cuartitos. La idea era mudarnos allí lo más pronto posible. Pero apenas íbamos empezando cuando una vez más tuvimos que parar todo. Vendimos lo poquito que teníamos y entre todos otra vez cubrieron las deudas que había dejado mi suegro. Eso sí, mis cuñados apenas si pusieron alguito, solo lo justo para no quedar mal. Y nos advirtieron que no los volviéramos a buscar para eso. Esta vez, el empezar de cero yo lo sentía diferente porque ya teníamos una hija y ya nos dolía distinto. Ya no era solo cansancio, era frustración, era rabia. Estábamos sin casa, sin carro, sin dinero y lo peor, sin apoyo. Y muy triste, Ruth, sin reconocimiento y sin gratitud de parte de mi suegro al que le salvábamos el pellejo a cada rato. Porque mi suegro, lejos de agradecer, nos reclamaba. Nos echaba en cara que él ya no tenía terrenos, que ya no le quedaba nada. Cada vez que se enojaba nos corría de su casa. Nos culpaba por recordarle sus deudas y sus malas decisiones. Y mientras tanto, mis cuñados prosperaban. Yo los veía como ellos sí echaban pa'lante. Uno sacó un carro nuevo de agencia, otro se compró casa y carro, otro se la pasaba viajando y nosotros estancados pagando las deudas de mi suegro. Eso, te digo la verdad, fue lo que me quebró. Ver cómo todos avanzaban mientras nosotros solo recibíamos más cargas. Fue ahí cuando le dije a mi esposo, es la última vez, una más y se acabó. Yo misma les diré que ya no cuenten con nosotros. Pero pase lo que pase, no te voy a abandonar. Nos prometimos estar en las buenas y en las malas y vamos a salir de esta. Yo no sé cómo, pero de esta salimos sí o sí. Eso, mamona, qué bien esa señora, muy bien, seguidora, la felicito. Debió haber puesto el límite de pronto hace 5 deudas, pero bueno, nunca es tarde. Hace 3 carros, bella. Dios Sí, mío. nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien y qué bonito que le dijo al esposo que no lo va a dejar, aunque sea un pendejo. Ay, pero ahí sí te vas a enojar. A ver, la pendeja es otra, vamos a ver. Uno pensaría que ya era suficiente, ¿no? Hace Que rato. después de todo lo que vivimos ya había que parar, que por fin habíamos aprendido. Pero faltaba la última, señor productor. A ver, escupe, Lupe. Mi esposo, como ya no confiaba en nadie, se fue personalmente al banco donde su papá siempre pedía préstamos. Les dijo que ya no le prestaran más, que si lo hacían, él mismo iba a hacer que el banco pagara por prestarle a un adulto mayor que ya estaba sobreendeudado. Y les dijo que ya no aceptaría más cobradores en la puerta. Pues ahí fue cuando mi suegro explotó. Comenzó una campaña de hacerse la víctima, una campaña de victimismo y mentiras para desprestigiarnos a nosotros. Le decía a la gente del pueblo que sus hijos lo tenían abandonado, que no iban a ver ni a su mamá, que no le ayudaban y que él necesitaba mucho dinero para los medicamentos. Y muchos vecinos desocupados le creyeron. Se conmovían, le prestaban dinero, pero le hacían firmar papeles donde decía que debía pagar intereses altísimos. A otros les empeñó la camioneta de mi suegra, entregándoles la factura original como si él fuera el dueño de todo. Yo ya conocía esa mirada,
ese comportamiento, ese silencio rarito en él. Así que un día le dije a mi esposo, busca ya a tu papá antes de que esto sea peor. Y no me equivoqué. Cuando fuimos a buscar a uno de los prestamistas, la esposa del señor lo recibió con insultos a mi esposo, que cómo era posible que no tuviéramos corazón, que cómo dejaban así a su mamá. Mi esposo se puso rojo del coraje. Le respondió con todo el respeto que pudo reunir que ella no sabía nada, que no se metiera, que él solo venía a pagar lo que su papá debía. Uy, es que me recuerda a un par de viejitos que yo conocí Sí, así. sí, 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 sí. Uy, son terribles esos viejitos mañosos y van e inspiran lástima y sí la gente les cree y luego viene el hijo a tener que pagar lo que no se comió. Y así fue, pagamos esta última vez. Fuimos a buscar a quien tenía la factura de la camioneta. Esa persona dijo que no quería problemas, que él solo quería su dinero y que no le iba ni a cobrar intereses. Esta vez mi esposo no pagó solo. Le dijo a sus hermanos que nosotros ya no teníamos nada, que si querían cubrir esa deuda que lo hicieran entre todos. Y pues sí, como un milagro y por primera vez todos se unieron. Se reunieron, confrontaron a mi suegro, al señor, le pusieron un ultimátum y vendieron la camioneta para pagar ambas deudas. Al señor le cerraron todas las cuentas, le quitaron acceso a préstamos. La cuenta de la pensión de mi suegra quedó a cargo de mi esposo, que es contador. Él no tocaba ni un centavo, pero todo lo anotaba y le mostraba con estados de cuenta cada retiro y cada gasto. A mi suegro lo dejaron sin carro por años. Solo así él mismo dijo, ya no lo vuelvo a hacer. Nos pidió perdón a sus hijos, a mí por todo lo que nos hizo perder. Y aunque yo lo escuché, no le creí del todo. Porque es que cuando la confianza se rompe ya no vuelve a ser igual. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Ahí justo yo empecé un nuevo trabajo. Fue cuando logramos levantar nuestra casita. No teníamos lujo, Ruth, te lo juro. El baño era solo un huequito con un retrete, nos bañábamos a jicarazos, dormíamos en un espacio improvisado. Cocinaba en una parrilla eléctrica que lavaba en el lavadero, el patio era puro barro, pero por fin era nuestro. Poco a poco fuimos arreglándolo todo, pero ni mi mamá ni mi suegra lo lograron ver terminado. Mi mamita se fue en el año 2020 y mi suegra un año después. Fue en su última hospitalización. Y aunque se fue y fue muy triste, murió sin deudas, rodeada de sus hijos y tranquila, se podría decir. A veces me pregunto por qué nos tocó pasar por todo esto, pero también entiendo que gracias a eso hoy estamos donde estamos. Mi suegro ya vive quieto, no nos volvió a meter en problemas y vive en paz, nosotros también. Si algo me llena de orgullo es que después de todo eso, mi esposo y yo estamos más unidos que nunca. Porque sí, muchos otros hijos habrán huido y lo habrán dejado atrás, pero mi esposo aguantó y yo aguanté con él. Porque a pesar de los errores, gracias a ellos, a mis suegros, pues yo conocí al hombre que amo, y es un hombre noble, fuerte, valiente y diferente a ellos. Hoy ya la vida nos está sonriendo más. Solo le pido a Dios que sea siempre así. Gracias, Ruth, por leer hasta aquí, y a todos los que escuchan, no se rindan ni cuando parezca que todo está en contra. Uno sí puede volver a empezar, se puede volver a sonreír. Bella, gracias por tu historia, pero yo agregaría, no le paguen más deudas al suegro conchudo, por Dios, por amor a su dignidad, a su vida, a sus hijos. Yo sí agregaría, préstenle un carrito al señor para que pueda moverse por el pueblo y para que él tenga. Mi hermano construyó en mi terreno y yo vendí la casa. Sentía que en Perú lo había intentado todo y todo me salía mal. No era solo el tema económico, aunque claro también pesaba, pero era más como una tristeza pegada al cuerpo, una sensación de que allá no iba a pasar nada nuevo, nada bueno. Estaba cansada de luchar contra la corriente, de trabajar horas infinitas y seguir contando las monedas para llegar a fin de mes. Lo que más me dolía era ver a mi hijo crecer rodeado de limitaciones. Yo quería que él tuviera oportunidades, que soñara en grande, que pudiera caminar sin miedo por la calle.
Y allá, entre los apagones, las deudas y los noticieros que parecían películas de terror, sentía que ese futuro no existía. Un día, mientras lavaba ropa a mano porque se había dañado la lavadora y no podía pagar un técnico, me senté en el suelo, empapada hasta los codos y me dije, no más. Ahí tomé la decisión. Emigrar no era un plan, era una necesidad. Era eso o resignarme. Y yo no nací para resignarme. Y aquí el señor productor dice, ¡Eso, mamona! entonces me puse una meta. Dije, de aquí a un año me voy. Y empezó la parte más dura. Me volví una máquina de ahorrar. Cada centavo que entraba lo cuidaba como oro. Me privé de todo. No salía, no me compraba ni una blusa. No pedía delivery, no celebré cumpleaños, no fui a ningún bautizo, nada. Todo el mundo pensaba que me había vuelto amargada, pero no sabían que estaba en modo guerrera. Hasta el chocolate caliente de los domingos lo dejé, solo por no gastar gas. Me volví experta en rendir el arroz y las lentejas. Mi hijo me pedía cositas y me partía el alma decirle que no, pero yo le explicaba con amor, estamos ahorrando para un futuro mejor, hijito. Y sí, con sudor y lágrimas junté lo suficiente para la visa, los papeles y los tiquetes. Me temblaban las manos el día que compré los pasajes. Sentí miedo, vértigo, emoción, todo al mismo tiempo, pero lo logré. Un año después, con una maleta prestada y el corazón en la garganta, me subí a ese avión con mi hijo de la mano. No sabíamos qué nos esperaba en USA, pero sabíamos que no queríamos seguir donde estábamos y eso fue suficiente para dar el salto. Los primeros días en USA fueron un golpe de realidad. Todo era grande, rápido, diferente. Yo me sentía chiquitica, no conocía a nadie, no tenía dónde caerme muerta y cada vez que escuchaba hablar inglés me daban ganas de devolverme, Pobrecita, me pero imagino. no podía, ya no había vuelta atrás. Es que creo que se identifican miles de personas con esto, dada la situación del mundo, ¿no? Conseguí quedarme unos días en el sofá de una conocida de una amiga de mi prima, así de enredado, y desde ahí empecé a moverme. A los 3 días ya estaba buscando trabajo en lo que fuera, limpieza, cuidar niños, lavar platos, lo que apareciera, y apareció. Una señora me dio la oportunidad de limpiar su casa una vez por semana, y con eso empecé. Luego me recomendó con otra y otra más. Yo era puntual, responsable y sobre todo agradecida, porque yo sabía que siendo indocumentada, cada dólar que ganaba era una batalla ganada. Mientras tanto, y lo más importante, mi hijo. Me recorrí medio barrio preguntando por escuelas públicas. Llevaba todos los papeles que tenía, que eran poquitos, y puse mi mejor cara de mamá valiente. Gracias a Dios me lo aceptaron. Recuerdo su primer día de clases. Iba con una mochilita prestada y los ojos abiertos como platos. Me abrazó fuerte y me dijo, ¿y tú qué te vas a hacer ahora, mamá? Le sonreí y le dije, voy a construirnos una vida. No, yo no sé si es que ando Qué muy bien, sensible qué bien. últimamente, pero me emociona Qué desde las guerrera, entrañas. qué guerrera. Y eso hice. Aunque no tuviera papeles, aunque viviera con miedo a que me fueran a sacar, decidí quedarme. Porque aquí vi una luz. Vi a mi hijo sonreír sin miedo, aprendiendo otro idioma, haciendo amigos. Vi que podía trabajar duro y al menos comer 3 veces al día. Sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba empezando a vivir. Fue un sábado por la tarde. Yo venía saliendo de una casa donde trabajaba limpiando y pasé por un parque. Desde lejos vi a mi hijo jugando fútbol con un grupo de niños. Corrí a saludarlo y me senté un rato a verlo. Estaba feliz. Reía, corría, gritaba en inglés y en español. En ese momento algo dentro de mí se quebró. Ya no era tristeza, era alivio. Me puse a llorar. En pleno parque, sin vergüenza. Lloraba porque ese niño que, ¿Vas a llorar tú también, mi sí, amor? Ay, es que está bien emocionante y sí, es bien guerrera y dejó atrás, lo más importante de todo, dejó atrás el tercer mundo. pero es que cuando uno es mamá y piensa en esos hijos que quiere, bueno, en ese hijo, en mi caso, en mi hija, que también le quiere dar todo lo mejor, o sea, me pongo en los zapatos de ella al 100. Estás emocionadísima. Lloraba porque ese niño que venía de comer arroz con huevo día por medio en Lima, ahora estaba sano, fuerte, feliz. Lloraba porque yo había dormido en el suelo, había pasado hambre, había aguantado miedo, pero ahí estaba, echando raíces en un país que al principio me pareció de otro planeta. Una señora que estaba al lado se me acercó, me preguntó si estaba bien. Yo le sonreí con los ojos mojados y le dije, es que mi hijo está bien, por fin está bien. Ella me abrazó sin decir nada, como si entendiera todo sin palabras. Ese día yo lo supe.
Ya no era una visita en este país, ya no estaba de paso. Yo había decidido echar raíces con o sin papeles, con miedo y sin él, porque valía la pena. Porque por primera vez en mi vida sentí que tenía un futuro para ofrecerle a mi hijo. ¡Qué bonito! Después de estabilizarme un poquito, lo primero que hice fue enviarle dinero a mi mamá. Con cada remesa que mandaba, sentía que le devolvía algo de todo lo que ella había hecho por mí. Me alegraba pensar que al menos ya no tenía que matarse vendiendo almuerzos para sobrevivir. Le decía, mamá, esto es para que descanses un poquito, para que tengas tu mercadito completo, tus medicinas, tus gustitos. Ahora con la mamá, amor. Y ella me lo agradecía con la voz entrecortada. Yo lloraba al colgar. Es muy duro estar lejos, pero al menos me sentía útil, presente y buena hija. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me llegaran los rumores. Que si el dinero no le duraba nada, que si el niño seguía sin trabajar, que si ella lo mantenía como a ¿El un niño? rey. Y ahí empecé a sospechar. Mi hermano, ¿cómo te explico? Un bueno para nada en toda la extensión de la palabra. Ah, él es el niño. Ok. El típico vago que siempre tiene una excusa para no hacer nada, que si no encuentra trabajo, que si lo explotan, que si nadie lo entiende, que de todo lado lo echan. Vive tirado en el sofá viendo fútbol, saliendo con amigos, fumando, tomando y todo con la plata que yo me saco con el lomo partido. Ay, No, no, ahora mi pasamos hija. del llanto A a la la enojo, rabia. al enojo. Qué emociones las de tus historias. Nunca estudió nada, nunca ayudó en la casa y lo peor es que tiene ese encanto de hablador. De mamá, yo te prometo que ya, y ella con ese corazón de mantequilla siempre le cree. Cuando confirmé que buena parte del dinero que yo mandaba se lo comía a él, me sentí traicionada. No por ella, sino por él. Porque mientras yo fregaba baños en silencio y tragaba miedos todos los días, él vivía como si el mundo le debiera algo. Y lo peor es que lo estaba haciendo con mi esfuerzo. Cuando me enteré de toda la verdad, algo dentro de mí se rompió. O mejor dicho, se acomodó. Ya no era la misma Laura de antes. Había cambiado. Me había convertido en una mujer distinta. Con cada día que pasaba fregando pisos, cuidando niños, aprendiendo a sobrevivir en un país que no era mío, fui dejando atrás a la muchacha temerosa y empecé a pensar diferente. Así se hace, Bella. Porque es que uno tiene que cambiar en la vida. O sea, uno Claro no que puede uno ser el tiene que mismo siempre porque cambiar. eso es un grave error. Estamos jodidos si no cambiamos, evolucionamos, pensamos diferente, reaccionamos diferente. Los cambios son fabulosos y necesarios. Uf, yo sabía lo que era ganarse $1, sabía lo que era quedarse callada cuando te gritaban, lo que era sonreír cuando por dentro solo querías dormir y desaparecer. Por eso cuando confirmé que el dinero que con tanto sacrificio le enviaba a mi mamá terminaba en manos de mi hermano, ese bueno para nada que nunca quiso hacer nada con su vida, algo en mí dijo, ya basta. Mi hermano siempre fue el protegido. Nunca trabajó, nunca estudió nada y cada vez que alguien lo presionaba salía con excusas. Mi mamá siempre lo defendía, siempre justificaba sus vagancias y ahora encima usaba mi esfuerzo para seguir manteniéndolo. Y Sí, da ese día rabia. tomé una decisión. No iba a mandar más dinero. Me costó, me dolió, pero también sentí un alivio que no puedo explicarte. ¡Wow! ¡Qué mujer tan decidida! Se enteró y cortó y bueno, Estados Unidos le ha sentado bien. Felicitaciones, querida seguidora. Laura, Felicitaciones, señorita Laura de Perú. lo hablé con mi mamá y como era de esperarse, se armó el drama. Me acusó de haberme vuelto egoísta, de olvidarme de mis raíces, de ser una desagradecida. Según ella, era mi obligación ayudar a mi hermano porque la familia es primero. Lloró, me gritó, me dijo cosas duras, cosas que me duelen más cuando vienen de quien más uno ama. Pero no di marcha atrás ni el brazo a torcer, Ruth. Yo ya no vivía para complacer a nadie. Vivía para darle un futuro a mi hijo y para sanar todo lo que me dolió por dentro. Corté esa ayuda económica con firmeza aunque me temblara el alma. Me dejó de hablar, me mandó indirectas, me culpó por todo, la mamá. Pero yo por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila. A pesar de todo, yo no tenía rencor en el corazón, nunca lo tuve. Solo quería poner límites, pero no dejar de amar. Por eso me hice una promesa en silencio, que algún día le regalaría una casa a mi mamá. Y lo cumplí. Empecé a buscar opciones. Pasé noches enteras investigando desde mi celular, mirando videos en YouTube, preguntándole a conocidos. Y al final encontré una constructora seria en Perú. Aceptaba trabajar a distancia, con planos, videollamadas y transferencias bancarias. No fue fácil confiar, pero me lancé.
Compré 2 terrenos juntos, uno a nombre de mi mamá y el otro a nombre mío. Fue un proceso lento, lleno de papeleo, de nervios, de incertidumbre, pero lo logré. En 6 meses ya estaba levantada una casita, modesta, sencilla, pero digna. Uy, muy chambeadora. Una Bueno, berraca bella. Bueno, yo que tengo 36 y no tengo casa. no, pero es que el cambio de dólar a sol, creo que es la moneda de Perú, debe beneficiar mucho. Y si era Y no una sabemos hace zona, cuánto fue. hiciera una Si era zona época de bonanza. económica, o si hiciera una zona económica de Perú, pues ahí dijo que Pero videollamadas, ¿no? felicitaciones. Bueno, como sea, felicitaciones, muy berraca. Tenía piso firme, techo seguro, una cocinita linda, un baño con agua y una sala con una ventana grande por donde entraba la luz. Le di la sorpresa sin que se lo esperara. Le mostré todo por videollamada y le dije que ya no tendría que pagar más alquiler en su vida, que podría mudarse cuando quisiera. Que esa casa era suya, que se la había ganado con tantos años de sacrificios. Ella se rompió en llanto, se llevaba las manos a la cara y solo repetía, gracias, Laurita, gracias, hija. Su alegría era tan genuina que me olvidé de todos los disgustos anteriores por culpa de mi hermano. Supe que había valido la pena cada hora de trabajo, cada noche de insomnio, cada lágrima que derramé lejos de mi casa. También le expliqué que el terreno de al lado era mío, que el próximo año, si todo salía bien, yo también construiría ahí. No me respondió nada y solo sonrió con una mezcla de orgullo y ternura que nunca voy a olvidar. Ese día sentí que había sanado algo. No solo hice una casa, hice paz. Me sentí fuerte, capaz, profundamente agradecida con la vida. Les repito que a pesar de todo yo no tenía rencor en el corazón, nunca lo tuve. Yo hice una promesa en silencio de que algún día le iba a regalar una casa a mi mamá y lo cumplí. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Al poco tiempo de haberle dado la sorpresa, cuando aún seguía emocionada viendo fotos de la casa terminada y soñando con el día en que yo también construiría al lado, me llegó el balde de agua fría. Me enteré, por una vecina que aún me escribía por WhatsApp, que mi mamá no solo se había mudado, sino que había llevado con ella al vago de mi hermano. Pero eso no fue lo peor. Resulta que también se había llevado a la mujer del vago de mi hermano, una muchacha que ni conocía y que para rematar estaba embarazada. Como si fuera poco, también vivía con ellos el hijo mayor de esa mujer, un niño que ni siquiera era hijo de mi hermano. Ahí estaban los cuatro, viviendo en la casa que yo construí con el sudor de mi frente. Uy, es que esto se pone... Sentí rabia, claro que sí, sentí que me habían visto la cara, que yo había trabajado sin descanso para darle a mi mamá un lugar tranquilo y digno donde descansar y terminó convirtiéndose en un hotel de mantenidos. Uf, qué expresión tan fuerte y tan real. Tan real. Me dolió porque esa casa fue un regalo de amor, no un premio para quien nunca se esforzó. Pero después de respirar hondo y dejar que se me pasara la indignación, entendí algo. Esa casa estaba a nombre de mi mamá. Y si algo he aprendido en este camino es que uno no puede controlarlo todo. Yo se la regalé y ella, como dueña, pues podía hacer lo que quisiera. Mi amor, También es verdad. algo acaba de sonar aquí. No, va todo en orden, Ok. mi amor. Sí. Es que ustedes no se imaginan, paréntesis chiquito, la tensión que se vive acá cuando falla un micrófono, se apaga la cámara, se va la luz. ¡Ay, bellas! Bueno, decidí no discutir, no armar escándalo, no gritar ni reclamar. Solo me prometí a mí misma que en el terreno de al lado, el que está a mi nombre, construiría algo distinto, algo mío, y que esa casa sería solo para mí y para mi hijo, sin favores, sin mantenidos y sin dramas heredados. Me dolió, pero aprendí a soltar y a confiar en que lo que uno da con amor, pues de alguna forma siempre regresa. El día que me enteré de otra cosa que pasó fue uno de esos días que se me quedaron tatuados en la memoria. Yo estaba en plena jornada de trabajo cuando me llegó otro mensaje de voz de la vecina. Su tono era raro.
como de quien no quiere meterse pero no puede quedarse callada. Me decía que no sabía si yo ya estaba al tanto, pero que habían visto a mi hermano construyendo en el terreno de al lado, mi terreno. Al principio pensé que era un malentendido, pero me mandó fotos. Y ahí estaba él con su camisilla vieja mezclando cemento y levantando una pared. El hermano estaba construyendo en el terreno que ella compró al lado de la casa de su Pónganme mamá. aquí una llamita de fuego, ¿cómo es? ¿Fueguito? Si están sintiendo. ¿Están enojados ya? Y porque ella dice ahí, sentí fuego en el pecho, Rudo, o sea, ardía en vida. Con el corazón en la garganta llamé a mi mamá. Necesitaba escuchar de su boca que eso no era cierto, que todo tenía una explicación. Pero no, me lo confirmó con una tranquilidad que me descompuso por dentro. Me dijo que sí, que ella misma le había dado la idea de construir ahí, que como no sabían si yo iba a regresar o qué iba a hacer con el terreno, pues lo mejor era que alguien lo usara. Como si no fuera suficiente, remató con una frase que me dejó helada y que la detesto. Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Uy, es que esa también se aplica mucho aquí con los conchudos en Colombia, bella. Horrible. Bueno, yo no quiero sacar conclusiones apresuradas, pero me da la impresión de que la mamá de la seguidora es un poquito tóxica, ¿no? Alcahueta. Un No, poquito bella, alcahueta. perdóname. En ese momento sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición que no sé ni cómo describir con palabras. Me temblaban las manos, los ojos me ardían, la voz se me quebraba, pero no lloré, Ruth. Me sentía era burlada, pisoteada y usada. Ese terreno lo compré yo, con mi nombre, con mi esfuerzo. Me privé de todo para hacerlo realidad. Y ellos, sin consultarme, sin respeto, sin ningún derecho, decidieron simplemente ocuparlo como si no importara, como si mi trabajo valiera menos por estar lejos. Me dolió más que cualquier grito, porque fue su desprecio disfrazado de necesidad, su descaro maquillado de es que es lo lógico. Y entendí ese día con todo el dolor del alma que no importa cuánto hagas por algunas personas, nunca será suficiente. Ah, Después de esa llamada yo sentía que tenía que hacer algo. No podía quedarme cruzada de brazos mientras usaban lo que era mío como si nada. Así que sin decirle a nadie, empecé a buscar asesoría legal. Contacté a un abogado en Perú recomendado por un conocido. Le conté todo, cómo había comprado el terreno, cómo lo había hecho a mi nombre, cómo mi mamá le había dado permiso a mi hermano para construir ahí sin siquiera consultarme. El abogado me escuchó con mucha calma, me habló sin rodeos, pero con esa firmeza que uno necesita cuando el mundo se le está desordenando. Me explicó que si el terreno está legalmente a mi nombre, todo lo que se construya encima, aunque sea con dinero ajeno, también me pertenece. Me repitió varias veces, tranquila Laura, tú estás en tu derecho. Cuando terminé de contarle todo lo que había pasado, lo de mi mamá, lo del hermano, lo de la mujer embarazada y lo del niño que era de la señora, que no era ni el vago de mi hermano, el hombre que hasta ese momento había estado pausado, calmado, se molestó. No por mí, sino por el descaro de la situación. Me dijo que esas cosas pasan más seguido de lo que uno cree, pero que no había razón para dejarse pisotear. Y fue él quien me dio la idea. Me dijo que si yo no pensaba construir ahí pronto, lo mejor era vender, que lo hiciera ya, que cortara de raíz ese abuso. Casualmente, o tal vez el destino así lo quiso, él también trabajaba asesorando legalmente a una inmobiliaria y me dijo que podía encargarse de todo el trámite sin que yo tuviera que viajar. Solo necesitaba mi autorización, unos documentos y listo. Y lo decidí. Puse en venta mi terreno. ¡Ay, qué mujer tan empoderada! No por venganza, no por rencor, sino por dignidad, porque era mío, porque lo trabajé, porque nadie tiene derecho a ocupar lo que uno se ha ganado a pulso. ¡Ay, qué mujer tan poderosa! Pero, more, pasé del llanto, la ira, al regocijo, a la emoción. No, Estados Unidos la cambió, le cuento. Perdió la humildad. Mientras ellos levantaban paredes sin permiso, yo firmaba los papeles en silencio con la cabeza en alto. Porque esta vez no iba a dejar que me quitaran lo que me pertenece. Menos de un mes después, la inmobiliaria me dio la noticia. El terreno se había vendido. Así, rápido y sin tanto drama, al menos para mí. Porque allá en Perú el drama fue de película. Me contaron que tuvieron que llamar a la policía para desalojar a mi hermano, que no quería salir, que gritaba como loco diciendo que eso era suyo y que era injusto, que tenía una familia. Hizo tanto escándalo que terminaron llevándoselo preso por el revoltoso, por escandaloso. No, ¿y qué habrá dicho la mamá? Estuvo varios días detenido y la mujer con la que vivía tuvo que irse con el niño a casa de otra gente. El chisme me lo confirmó la vecina, obviamente,
Ella me lo contó todo con lujo de detalles. Yo quiero que me los dé a mí, como si fuera una telenovela. Que, ay Dios, que mi hermano lloró, que insultó a medio mundo y que mi mamá se puso histérica. Y yo, desde este lado del mundo, solo respiré hondo. No me alegré por el caos, pero sí sentí que se había hecho justicia. Como era de esperarse, mi mamá me llamó, no para entender, no para pedir disculpas, sino para atacarme. Me dijo que yo era una mala hermana, una egoísta, que la plata ¿Qué me había tal, hijo? cambiado Vieja y que ridícula. cómo era posible que dejara a mi hermanito en la calle. Me soltó todo su veneno mientras yo solo la escuchaba sin interrumpirle y sin pelear. Cuando ella terminó de hablar, le dije con la voz más tranquila que pude: Ay, esto se puso bueno. Esa introducción estuvo buena. si me vuelves a llamar para tratarme así, vendo también tu casa. Y ahí sí te vas a quedar en la calle. Ay, no puedo creer que una seguidora tuya esté mandando una historia de Estoy estas. agarrándome los pelos de la emoción. Sabía que no podía hacerlo, esa casa estaba a su nombre, pero no me importó. Lo dije por una sola razón, para que entendiera que yo ya no era la misma, que la Laura que crió para ser sumisa, culpable y obediente ya no existía. Y funcionó. Ruth de inmediato le cambió su tono. Su voz se hizo dulce, calculadora, como si no acabara de decirme todo lo que me dijo. Fue hipócrita, sí, yo sé, pero al menos entendió que conmigo ya no se juega. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Gracias, Ruth, por tus videos. Me hacen más ameno el día mientras hago los oficios. No me pierdo todas las mañanas la historia nueva y repito una y otra vez los videos más antiguos porque tu voz me da paz. Ay, yo todavía no me la creo porque yo soy tan gritona, tan habladora, tan yo. Espero que el señor productor haya dado su humilde opinión a lo largo de todo el video porque me divierte mucho todo lo que dice. Claro que por supuesto que desde Aquí luego que sí. estuve y felicitaciones. Me encantan ustedes dos, son una pareja increíble y les deseo muchísimos éxitos. Un abrazo, bella, saludos hasta la parte de Estados Unidos en la que estés viviendo y no vuelvas a Perú y menos con esa familia. Chao. Soy masajista profesional y me pone un emoji así. Ah, o sea que. No solo así. Okay. Desde que tengo memoria, en mi casa se repetía una frase como si fuera un salmo: el que no trabaja no come. Y así crecí, con esa consigna pegada en el alma, sabiendo que si quería algo tenía que sudarlo. Vivíamos en un barrio popular, de esos donde todo se oye, todo se sabe y la vida es dura, pero también enseña. Mi mamá hacía lo que podía, nos crió con valores y mucho amor, pero con muy poco dinero. Yo empecé a trabajar joven, buscando siempre maneras de ayudar en la casa. Probé de todo, pero lo único que realmente me llenó y me fue bien fue en el masaje terapéutico. Tenía buena mano, decían, yo me la creí. Así fue como terminé siendo masajista profesional a domicilio. Mis clientas eran de todo tipo. Había de las que te trataban con respeto y otras que apenas si te dirigían la palabra, pero una en particular me cambió la vida. Era una señora elegante, siempre perfumada, de esas que hasta en pijama se ven millonarias. Desde la primera sesión me pagó el doble sin regatear. Me recomendó con sus amigas y cada vez que iba a su casa yo me sentía como si estuviera entrando a una revista de esas de decoración. Una mansión de película. Esos techos altos, las puertas de madera gigantes, las cortinas que parecían vestidos de novia y un jardín que olía delicioso, olía rico incluso cuando llovía en esa casa. Un día, mientras preparaba todo para atenderla, lo vi. Era el hermano de la clienta. Y Ruth, no sé cómo explicártelo. Hay hombres guapos, sí, pero este no era solo guapo. Era de esos que te quitan el aliento sin decir una palabra. Alto, moreno, con una mirada intensa que parecía verte hasta el alma. Se vestía sencillito, pero con una presencia y un olor que imponía. Me saludó con amabilidad y aunque fue todo muy breve, yo sentí algo, sentí un cosquilleo tonto en la espalda y el estómago como si mi cuerpo supiera algo que yo todavía no entendía. No pensé más en eso, terminé el masaje, cobré, me despedí. Pero en el fondo me quedé pensando en él porque sabía que algo me había movido. Algo que no sabía si era ilusión, deseo o simplemente una fantasía de pobre. Solo sabía una cosa: ese hombre no se me salía de la cabeza. Seguí yendo a esa casa durante varios meses.
Yo le hacía a la señora sus masajes reductores, desestresantes, todo como lo había pactado desde el principio, siempre puntual, siempre profesional. Iba 2 o 3 veces por semana. Y en ese tiempo pues llegué a conocer casi cada rincón de esa casa de revista. Pasaron unos 5 o 6 meses más o menos así. Yo entraba, hacía mi trabajo y me iba. De vez en cuando también saludaba al esposo de la clienta, siempre con mucho respeto, sin mirar más para los lados. Pero al hermano lo vi un par de veces más. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Primero eran esas miradas, esas que una siente aunque esté de espaldas que lo están escaneando. Luego empezó a aparecer justo cuando yo llegaba o cuando ya me iba. Y sin darme cuenta un día me escribió. Yo no sé cómo consiguió mi número, pero el mensaje me llegó. Muy caballeroso él, muy curioso, muy amable y con un sentido del humor que me encantó. Al principio yo fui cautelosa porque no quería problemas con la señora, no quería confusiones. Pero él fue muy insistente. Me hablaba bonito, me hacía reír, me preguntaba por mi día, me felicitaba por mi trabajo, me hacía sentir una mujer valorada. Y una cosa llegó a la otra, me invitó a salir, al principio yo no sabía si aceptar, sentía que sí estaba cruzando una línea, que esa historia no era para alguien como yo, pero con su forma de tratarme me hizo soltar el miedo. Él no se veía arrogante ni superficial, era más bien atento, cariñoso, detallista, como si realmente quisiera estar conmigo y no le importara pues mi oficio, una simple masajista. Eso está describiendo un buen hombre, ¿no? Empezamos a vernos más seguido y sin que me diera cuenta, pasó, nos hicimos novios. Bueno, bien. Pero ahí fue cuando comenzó el verdadero drama de esta historia, de la que ahora me río, pero que en su momento me sacó lágrimas y muchas rabias. Un día, sin previo aviso, la señora, la dueña, la patrona, la del masaje, dejó de llamarme. Nada de mensajes, nada de reagendar sesiones, nada. Solo desapareció. Y yo, con toda la calma del mundo, pensé que ella ya estaba satisfecha, que quizás ya no necesitaba de mis servicios o que se había ido de viaje. No le di muchas vueltas. Mi trabajo siempre ha sido excelente y así me lo había hecho saber ella durante meses. Entonces asumí que simplemente ya no necesitaba de mis servicios. Además, no tenía idea de que supiera lo mío con su hermano, porque eso habíamos acordado con Willy. Llevar la relación con discreción sin cruzar cables, sobre todo por lo de mi trabajo. Yo no quería malos entendidos ni que ella pensara que me estaba aprovechando. Yo iba a esa casa era a trabajar y punto. Ya lo que pasara fuera con Willy era asunto nuestro. Pues pasaron como 3 meses desde que empezamos nuestra relación de novios y ahí fue cuando me cayó todo el mundo encima. Una noche, mientras él se bañaba, el celular sonó, yo no lo quería espiar, pero fue una notificación y en la pantalla se veía el nombre de ella, de la señora, de su hermana. La curiosidad me ganó, abrí el mensaje y lo que leí me dejó el estómago hecho un nudo. Ay, Él le puso, obvio que yo no tengo nada con ella, te lo juro. ay, la negó. O sea, era él hablando de mí, negándome, tal cual. No supe qué dolía más, si el hecho de que ella supiera y me negara como si yo fuera una vergüenza, o pensar que quizás ella me veía así desde antes, que yo no estaba a su altura. O sea, me hirió el ego, me dio rabia, me sentí humillada. Yo pensaba que le caía bien a esa señora, que había sido amable conmigo de verdad. Pero ahora pues parecía que todo había sido solo una fachada. Y me carcomía la duda, ¿será que no me quiere porque yo tengo menos plata que ellos, porque soy solo una masajista, porque vengo de un barrio popular? Le reclamé a Willy de una, no me aguanté. Le dije todo lo que sentía. Yo tenía el corazón herido y las manos me temblaban. Y él muy tranquilo me dijo que no era lo que parecía, que no malinterpretara las palabras, que solo estaba calmando a su hermana y que jamás hablaría mal de mí, que yo estaba entendiendo toda esa charla al revés. Pero esa noche se activó mi modo loca paranoica, porque ojo de loca, No se equivoca, sí, señor. yo no me iba a quedar con esa espinita en el pecho. Una semana después de esa peleita con Willy, cuando todavía estaba tratando de creerle, la vida me mostró la verdad en bandeja de plata. Pero esa verdad sí no me la esperaba. Otra vez el bendito celular, otra vez una notificación, el mensaje de ella. Pero no era un mensaje suavecito entre hermanos. Era algo explícito, descarado, sin vergüenzas, palabras que no me voy a atrever a repetir porque tú no vas a poder decir, fotos, cositas que no se dicen entre hermanos, sino entre amantes, porque Ay, resulta que la señora no era su hermana. ay.
Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Eso se puso bueno. La señora, mi clienta, la mujer que me abrió las puertas de su casa para trabajar y que me pagaba sin regatear y que me decía que tenía unas manos benditas, la que me sonreía mientras yo le masajeaba todo, ella era la amante de mi novio. Willy no era solo mi novio, era el colágeno de la patrona, su juguete, su sugar baby, su entretenimiento secreto mientras el marido estaba afuera. Por eso él me estaba negando con tantas fuerzas cuando ella le preguntó por mí. Obvio, porque se iba a quedar él sin la sugar mommy. Y por eso ella me dejó de llamar. Por eso los días que yo coincidía con el esposo, Willy desaparecía. O sea, nunca vi al señor cuando estaba presente Willy en su casa. ¿Sí? ¿Ya entendieron? O estaba el marido o estaba Willy, pero no se cruzaban entre ellos. Todo encajó como piezas de un rompecabezas. Y ya entendí por qué Willy era como parte del mobiliario fino de esa mansión. Nunca me dejó de buscar porque yo era de barrio. O sea, la señora no me dejó de buscar por eso. Me dejó de buscar porque yo le estorbaba. Porque la señora ya lo había marcado a él como suyo, aunque fuera en secreto. Entonces, en ese momento yo era una amenaza, una distracción, una cualquiera que se estaba metiendo con su colágeno. Me estaba metiendo donde no debía. Y Willy, él era el perro infiel, el que me hablaba bonito, el que me juraba amor eterno, pero andaba acostándose con ella todo este tiempo. Mientras yo hacía malabares para llegar a fin de mes y me partía el lomo atendiendo clientes, él vivía como un rey con la amante millonaria y con la novia trabajadora que también le daba sus gusticos. Un asco ese Willy. Ese día no solo sentí que me habían mentido, sentí que me usaron, que me escupieron en la dignidad. Y lo peor, Ruth, es que yo me había enamorado de él de verdad. Pobrecita. Y la por debajearon. Y sí, y el otro por debajeándola y ¿Era peor? Era peor, sí. No, él sí estaba mal. Tú no, tú sigue con tus masajes, trabajando. Ese día no lloré, no le reclamé, no grité, no hice escándalo, no le rompí nada. No me pregunten cómo lo hice, pero me aguanté. Me guardé todo. Todo el coraje, la rabia, la decepción, me los tragué en silencio. Porque entendí que esta historia no merecía mis lágrimas, merecía una estrategia. Y es que si ellos se creían muy listos, pues yo iba a hacer más. Desde ese día empecé a planear mi venganza con paciencia, como quien cocina un platico lento, pero que se sirve para disfrutarse, sin apuros, sin errores, con cada cosita en su lugar. Observé, analicé, conecté todo, y cuando la tuve clara, me fui a por la prueba. Aproveché uno de esos días en los que sabía que el esposo de Willy no estaba en la casa de la señora y que Willy sí. Yo ya me conocía los movimientos, las rutinas, los espacios. Yo me había hecho amiga de la empleada de servicio, del jardinero, del parqueadero. Me entré a la casa y llena de valor, en silencio, con el celular, los grabé, Ruth. Sí. ¿Cómo? Los grabé juntos. En esa misma casa donde antes yo iba a trabajar con el corazón limpio y la ilusión, pues fui a tomar venganza. Con el video en la mano, me fui directo a buscar al dueño de la casa, o sea, al verdadero dueño, al señor, al esposo, al hombre engañado. No me tembló la voz. No lo hice por venganza contra ella ni por rabia contra él. Lo hice por mí, por todo lo que me callé y por todo lo que me tragué por la dignidad. Cuando el señor vio el video se quedó mudo. Me dio las gracias, pero no cualquier gracias. Era un agradecimiento pues con tristeza, con rabia, con sus ojitos rotos. Con ese dolor que solo entienden quienes han sido traicionados más de una vez. Él me dijo que ya sospechaba, que además no era la primera vez que ella lo hacía, pero que yo le había dado esa piecita que le faltaba para actuar. Con un gesto que yo no me esperaba, me dio dinero como recompensa. Eso, qué bueno. Así sin preguntarme nada más, me dijo que con eso cerraba un ciclo
que ahora sí podía separarse tranquilo y que mi prueba pues le iba a facilitar el camino para ponerle punto final a esa historia podrida y a la señora. Yo no lo podía creer. No por el dinero, que claro que ayuda, porque como dice el dicho, las penas con plata se pasan mejor, son más suaves, sino porque por primera vez sentí que alguien me creyó y que alguien me dio mi lugar de verdad en esa casa. Y no fue justicia divina, no, fue justicia planeada con cabeza fría y la dignidad intacta. Después del video, el señor se lo mostró a la señora y bueno, la dejó. No hubo escándalos porque él es muy elegante y con esa calma que él tiene, pues le dijo que no tenía nada que perder, la sacó de su vida como quien se quita una espinita del corazón. Y aunque fue duro, pues yo lo vi que sanó bien. Lo acompañé en ese proceso porque nosotros quedamos de amigos. Con el tiempo le conté todo. Cómo empezó, cómo me engañaron, cómo me hizo sentir todo ese enredo sucio. Él me escuchó, no me juzgaba, no se puso en papel de víctima, sino como un hombre que entendía mi dolor. Empezamos a hablarnos por WhatsApp, sin cosas raras ni confianzas indebidas, señor productor, solo eso. Bueno. Mensajes, apoyo, historias. Yo sentía que él se estaba convirtiendo como una especie de papá postizo para mí. Él es un señor ya mayor, como de 59 o más años. No, esta vieja coronó. Siempre ha sido muy respetuoso. Ganó Me en la vida. recomienda con sus conocidos. Me manda clientes del club donde juega golf, de su oficina y de sus amigos. Y yo, agradecida, siempre le digo que los masajes para él son gratis, si los necesita. Porque no me olvido de quién me ayudó cuando más lo necesitaba. Resulta que el tiempo siguió pasando. Como a los 6 o 7 meses, él empezó a salir con otra mujer y rehizo su vida con una novia joven, de esas que se operan todo, que se sienten divas, bendecidas y afortunadas, que la uña y el pelo también es de mentiras, pero que a él lo hace feliz y no me incomoda ni me importa. Al contrario, me paga súper bien para que yo sea la masajista VIP de su nueva novia. Yo le consiento las piernas, la espalda, los brazos, le calmo las molestias después de tantas cirugías, yo le he hecho todos sus masajes posoperatorios. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Y ahí estoy yo, Ruth, otra vez. En la misma casa donde alguna vez me rompieron el corazón y me humillaron y quién sabe cuántas veces se rieron de mí ese para mis espaldas. Pero ahora como profesional respetada, recomendada y valorada. Trabajo bien pagado, con propinas generosas y clientes fijos. Muchos más de los que tenía antes del cucaracho y su amante vieja. Ellos, creo por lo que he escuchado, que siguieron juntos, pero yo los borré y los bloqueé de todos lados porque estaban muy groseros reclamándome que yo les había dañado su negocio y que me fui de zapa. Pero como no pensaron en el daño que me estaban haciendo a mí, pues por eso hice lo que hice. Mírame ahora, yo, la masajista del barrio, con más trabajo, más dignidad y sin perder mi esencia. ¡Eso, mamoncilla! Todo gracias a que un día sí me hicieron daño, pero yo no me voy a volver a dejar romper de esa manera. ¡Ah, qué bonita historia! More, Me y gustó tú estabas mucho. pensando otra cosa de los masajes. No, No, sean pues mal tú. pensados como el señor productor. No, ¿tú qué sabes? ¿Yo qué pienso? Un abrazo, bella. No quiero mantener a mi mamá. Hola, Ruth, para mí sería un honor aparecer en tus historias. Soy fiel seguidora desde hace un tiempo ya y también me gustaría saber la opinión del señor productor. ¡Ay, bienvenida! No, la verdad es que para nosotros es un honor leer su historia, seguidora. Bienvenida. Ella me pone su nombre, que no diré. Tengo 21 años y un bebé hermoso. Es súper jovencita, o sea, yo siento que estoy hablando como con una niña. Una criatura. ¿Será porque me siento yo ya muy grande, muy madura? Es que ya nosotros somos señores. Ella nos cuenta, nací en una familia disfuncional. Mi papá siempre hizo lo mejor por ser un buen padre para mí. Sin embargo, mi mamá es una historia completamente distinta y pone mamá entre comillas. El 90% de lo que recuerdo de ella son cosas feas. Gracias a ella, mi infancia fue amargada, algo que no me gusta recordar, a diferencia de muchas personas que sí les fue bien. Cuando yo nací, mis papás estaban aún juntos y vivían en la casa de mi bisabuela paterna, en una pequeña habitación al fondo. Según lo que me cuentan, ahí hubo ciertos problemillas de parejas que viven en casa de la suegra, nada fuera de lo común en esos casos. Luego mis papás se fueron a vivir conmigo aparte.
pero lo que recuerdo de ella es de cuando ya estaban separados. Obviamente, el cuidado de mi persona, al ser menor de edad y tan pequeñita, pues automáticamente quedaba a cargo de mi progenitora porque así es naturalmente. Nadie suele poner en juicio el amor de una madre. Todos lo romantizan y se quedan siempre con la frase de que los niños están mejor con su mamá, lo cual afortunadamente es cierto en la mayoría de personas. Pero simplemente no por el hecho de que alguien sea mamá necesariamente va a ser alguien amorosa que te cuida y que lo da todo por ti, no en el 100% de los casos. Y yo era uno de esos casos en los que la mamá no era la mejor opción. Y le creemos. Mi esposa y yo le creemos absoluta y totalmente. En mi caso, de mi mamá solo recuerdo golpes, insultos y situaciones que ningún niño debería vivir. Créeme que no lo digo por ser débil y por no aguantar nada, como llaman ahora a la generación de cristal. Puedo decirte un resumen y casos muy puntuales que demuestran que esta mujer no era apta para ponerse a traer hijos al mundo. Solo sé que recibía muchos golpes de parte de ella porque hasta tengo la historia del ICBF en un correo. Esto es una entidad que se supone que cuida los derechos de los niños en Colombia. Instituto Colombiano del Bienestar Familiar se llama. ¿Lo podíamos decir? Sí, sí, Y está si no, bien. recuerdo a mi papá y a mi familia preocupados por esos moretones. Sin embargo, te juro que mi mente ha bloqueado los momentos exactos de cuando me golpeaba. No sé si haya una explicación psicológica para esto. Claro que sí, y es muy profunda. Usted no se ponga a escarbar eso, quédese así, no se ponga a averiguar. ¿Sabes que yo discrepo? Porque entonces, ¿cómo va a sanar y ahora tiene un bebé chiquito? Bueno, esa parte es densa. Es fuerte. Pero bueno, una vez yo me encerré en el baño con un celular estando pequeña para contactar a Bienestar Familiar por chat y pedir ayuda. No creían en el ICBF que había sido yo porque creían que tal vez era mi papá o alguien de mi familia haciéndose pasar por mí. Pero claro que sí, era yo pidiendo ayuda. Muchas veces demostró lo poco que yo le importaba. Jamás se preocupó por mis notas del colegio. Me da risa porque una vez no sé por qué le dio por pagar un mes de la mensualidad de mi primaria. Mi papá era quien pagaba toda mi educación y eso fue el evento del año. Me sacó tanto en cara ese mes que hoy, muchos años después, recuerdo que me mostró el recibo de que había pagado un mes de mensualidad. Una hazaña para ella. Me recogía siempre tardísimo al colegio. Eso que apenas estaba en primaria y cuando a ella le tocaba recogerme, no llegaba. Recuerdo 2 ocasiones en que me recogió muy, muy tarde. Una que porque había llegado su hermana de visita, que no vivía lejos, por cierto, pero pues claro, para ella era más importante el chismecito con la hermana que ir a recoger a su hija y me dejó esperando por horas en el colegio. Otra vez se quedó dormida y esa vez recuerdo que eran como las 10 de la noche. Las calles estaban solas, todo cerrado, solo la directora y yo esperando ver cuándo se dignaba mi señora madre a recogerme. Ahora que lo pienso ya grande, no sé por qué no llamaron a nadie de la familia de mi papá. Tal vez no tenían números, pero ellos no tenían idea de que eso había pasado en ese momento. Y lo feo de todo es que ella no mostraba arrepentimiento ni culpas por lo que hacía. Antes le salía uno a deber si yo me atrevía a reclamarle algo. En mi cumpleaños número 7, al recogerme en el colegio, me tiró el pastel encima en plena calle. Recuerdo que el uniforme me quedó todo manchado y sucio. Era súper altanera. Recuerdo muchísimos escándalos en la calle con ella. A mi abuela paterna la trataba muy, muy mal. Le hacía alborotos en la calle y todo mientras mi abuela prácticamente hacía el mejor trabajo al cuidarme, más que ella misma. Simplemente le daban como celos. Con mi papá era igual. Una vez le metió una demanda en la fiscalía por maltrato físico, lo cual resultó falso completamente porque ella es una mentirosa sin remedio. Hoy me da ira saber que ella no tuvo consecuencias legales por esa gracia, ni por nada de lo que hacía. Como último ejemplo de cómo era esta señora, por si no les ha quedado claro, fue cuando ya la custodia había pasado a mi abuela paterna. No se pudo ponerla con mi papá precisamente por el historial de esa demanda falsa que ella había puesto. Después de que casi me mandaran a un instituto, bueno, al hogar sustituto del ICBF, pasó esto. Las visitas de ella eran los fines de semana, desgraciadamente. A ella no le importaba el tiempo conmigo, simplemente pelear por su derecho de que yo estuviera allá los fines de semana como correspondía. En uno de esos fines yo estaba con una fiebre altísima y vomitando. Vomité más de 6 veces. ¿Y ella dónde estaba? De rumba, con las amigas. Mientras mi abuelita materna, que en paz descanse, no sabía qué hacer conmigo. Creo que al final llamó a mi papá. Debido a que este tipo de escenarios se repetían, pues ante el bienestar familiar en Colombia ella perdió el derecho de visitas.
Ahora solo podía verme 1 hora cada semana en una de esas instituciones del gobierno. Claramente debía darle a mi papá manutención. Y a la final no siguió dando nada porque por esos mismos comportamientos pues ella perdió el trabajo. El que no haya respondido con su obligación me da risa, porque cuando la custodia estaba con ella me repetía cuantas veces quieras que mi papá era un miserable, hablaba horrible de toda mi familia paterna. Ella solía decir que mi familia me hablaba mal a mí de ella, pero era al contrario. De igual manera, a un niño no es fácil meterle ideas en la cabeza hablándole mal de alguien. Un niño, por pequeño que sea, es más inteligente. A pesar de todo lo que ella decía de mi familia, yo sí amaba por parte de mi papá a mi familia, porque los hechos son más fuertes que las palabras. Bueno, ella después perdió su trabajo, quedó casi que en la indigencia, y gracias a una de sus tías, pues la llevaron a un psiquiatra. A ella le diagnosticaron trastorno delirante. La siguió cuidando su tía en ese momento. Yo viví los primeros años de mi bachillerato con mucho bullying, nadie se dio cuenta de eso, hasta que me pasaron a un colegio más pequeñito porque perdí 7º grado en el colegio. Era demasiado tímida, pero gracias al llegar a este nuevo colegio, pues mi situación mejoró un poquito, gracias a Dios. Pasan los años, crezco más y a mis 17 años conocí a un tipo que, además de ser 10 años mayor que yo y tener ya una hija, terminó siendo una copia en nombre de mi mamá. Ay, bella, elegiste mal. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Cuando cumplí los 18, conseguí mi primer trabajo en un call center. Bueno, para no hacértelo tan largo el cuento, fui una pareja que daba y no recibía nada. Con la nena de él fui la más amorosa. Yo quería darle todo de lo que yo nunca tuve, a ella, y de eso no me arrepiento. Era como poder darle a alguien lo que a mí no me dieron de pequeña. Pero con ese señor, en resumen, las cosas eran golpes, insultos, maltratos que no te imaginas. Aparte, rara vez aportaba económicamente para la casa. Y luego, pues, ¿qué creen? Quedo embarazada. Y sí, fue una gran decepción para aquellos que me amaban y con toda razón porque se preocupaban por mí. Y aquí viene otro problema. Mientras yo estaba en embarazo, recibí amenazas y acoso de parte de la familia de mi progenitora, diciendo que me iban a demandar si no me hacía cargo de mi mamá porque ella ya no trabajaba ni aportaba nada. Les aclaro que ella no está vieja. En este momento tiene apenas 43 años. Pero ella decía que era muy complicado conseguir trabajo debido a su trastorno. Y ahí empezaba otra lucha. Hago un paréntesis. La persona que me está amenazando con demandarme es una hermana de ella, muy cristiana y muy entregada a la religión, que le robó literalmente toda su parte de la herencia cuando mi abuelita falleció. Ella se quedó con la herencia de mi mamá para dársela a su hija para que fuera a la universidad. Además, recuerdo que en el funeral de mi abuela, esa hermana de mi mamá estaba haciendo una lista de las cosas que le debíamos. Entre esas puso hasta un pan vale menos de $1, un pan que le debíamos solo para aclarar la clase de gente que es la familia de la mujer de mi mamá. Son iguales o peor que ella. Todos los de esa familia son así. Y ahora se supone que yo debo mantener y velar por la persona de la que recibí tanto maltrato por tantos años. Ahí definitivamente aprendí que la vida no es plana. Pues bien, nace mi niño. Lo amaba y lo amo más que a nadie en este mundo. A pesar de que el embarazo fue difícil precisamente por el padre de la criatura y varias circunstancias que me rodeaban. Es que no estaba divertido trabajar mientras estás embarazada. En el trabajo en que estaba tenía una ruta y recuerdo terminar la ruta mareada y con ganas de vomitar. No le deseo eso a nadie, en serio. Yo te entiendo, yo sé lo que son las náuseas del embarazo y el vómito. Pero bueno, ya todo había pasado, el bebé ya estaba ahí. Yo apenas estaba empezando a afrontar las consecuencias de mis actos y de haberme enamorado de quien no debía. Y también
a afrontar las consecuencias de lo que no hice. Debía pasarle el dinero de la manutención a aquella señora. La sociedad me decía que no había de otra sino responsabilizarme por mi mamá y pues lamentablemente así es. Al nacer mi nené, yo pude conseguir un trabajo desde casa porque simplemente no soportaba irme y dejar a mi bebito tan pequeño solo y estar ausente por tantas horas. Se me rompía el corazón de pensar en eso. Logré conseguir este trabajo que fue un regalo directo del cielo. Además de que la paga era mejor, no comprometía el tiempo con mi amado hijo. Los meses siguieron pasando, pero yo vivía un infierno con mi ahora expareja. La hijita de él se fue para Europa con la mamá. Me dolió en el alma, pero mucho tiempo después caí en cuenta de que era lo mejor para ella. No perdimos el contacto. Luego de unos años de maltrato, que yo ya estaba muy aburrida, mi expareja casi me manda con San Pedro. Entonces se lo llevaron preso. Fueron días de terror verdaderamente, pero debido a eso que pasó, reforcé mi relación con Dios y ahora agradezco haber superado eso. Más valía que las cosas se acabaran de esa manera y que yo no siguiera ahí. O sea, el Señor está preso. La mamá de la media hermana mayor de mi hijo, o sea, la ex esposa de este señor, me contactó y se solidarizó conmigo porque ella vivió lo mismo que yo. Además, me agradeció mucho por ser como era con su pequeña hija. A la par con todo, la situación con mi mamá iba regular. Ella no lograba estabilidad en ningún lugar por su mal comportamiento. En una ocasión duró perdida como una semana y finalmente no hubo de otra sino que se fuera a vivir conmigo. No te mentiré, ella colabora con algunas labores del hogar, lo cual agradezco de corazón, pues no me queda el tiempo a veces entre ser mamá, el trabajo, estudiar para conseguir algo mejor. Pero aparte de eso, ella no me da sino problemas. La convivencia se está volviendo insoportable. Hay que estar como la policía con ella porque ha cogido la maña de agarrar comida que no es de ella. En 2 ocasiones ha tomado cosas de los vecinos. Yo vivo en una unidad cerrada, estoy con ella y con mi hijo y ahora mi abuela viene a ayudarme a cuidarlo. En la unidad hay cámaras y una vez recibí la llamada de portería diciendo que la doña se agarró algo sin permiso. Era una prenda de vestir y se la llevó. Ay, llamé a mi abuela y me lo confirmó. Yo busqué el objeto, lo regresé. En otra ocasión se trajo un domicilio de otro apartamento. La mandé a que lo devolviera. Es que a ella no le falta absolutamente nada, Ruth. Acá tiene su propia habitación, tiene comida. No hay razón para que se esté robando las cosas de otros y me ande metiendo en problemas. Pues bien que hace poco se come parte del desayuno de mi hijo, del hijo mío. Le dije, ya no aguanto más. Fui y le grité que era un atrevimiento el agarrar cosas ajenas, sea comida o lo que sea, que no sabía ya en qué idioma hablarle para que dejara sus mañas. Ella sabe muy bien lo que hace, sabe que está mal. Se la pasa ahora escuchando música cristiana, pero a la par literal robando y portándose mal. Esta señora es la hipocresía y el descaro en su máxima expresión. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Pues me dejó hablando sola y se fue tirando la puerta. Es algo muy de ella. Ella no muestra ni una pizca de culpa, nada de arrepentimiento, no reconoce sus errores. Ahí me di cuenta de que ella era la misma de siempre y que no ha cambiado ni un poquito. La mala noticia para ella es que yo sí cambié. Ya no soy esa niña con la que ella creía que podía hacer lo que quería. Y ahora que está bajo mi techo, que no es por humillarla, pero me parece tan bajo morder la mano de quien te está tendiendo la ayuda. Cuando mi abuela le pasa los almuerzos no da ni las gracias. Solo yo le dije que así no podíamos seguir y ella me dijo que uno tiene que respetar a los papás. Bien sabiendo que el título de mamá a ella le quedó gigante. Yo estoy muy concentrado en la historia porque quiero saber si esta seguidora va a seguir sumisa a que la sociedad le dice que los padres son buenos y hay que respetarlos, o si va a reaccionar y a poner límites y distancia con esa mujer tóxica. Estoy muy expectante. Pues aquí va el final, mi amor. Dale. En este momento de mi vida tengo una vez más a esta mujer irrumpiendo la paz de mi hogar. Ahora con mi bebé, paz por la que tanto luché mientras aguanté una relación tormentosa. Lo único que sé es que esta historia aún se está escribiendo y tengo muchos sueños, pero con mi pequeñito. Ahora los pasos parecen pequeños, pero sé que la situación va a mejorar para nosotros de la mano de Dios.
Ahora mismo es muy difícil cargar con todo, con deudas que me dejó mi ex, el trabajo, ser mamá y tener una persona en mi hogar que sinceramente no puedo querer. He sido muy juzgada por esto, pero a esa mujer me cuesta llamarla mamá y me perturba la existencia. Sé que todo puede cambiar, sé que siempre sale el sol al final de la tormenta y la vida me lo ha demostrado muchas veces, Ruth. Si me leíste, te agradezco de corazón. Un abrazo. Solo hay un consejo: alejarse de todo lo que le haga daño sin importar la consanguinidad. Bella, puedes irte de ahí y puedes dejar a tu mamá que ella resuelva su vida. Aparte, solo tiene 43 años, que tome responsabilidad de sus actos. Soy experta en tomar malas decisiones. Ah, qué buen título. Hola, Ruth. No sé si contar esto me va a liberar o solo va a confirmar lo que todos piensan, que soy una bruta certificada. Bueno, no se Pero ve tan bueno, duro, pero no se ve tan duro. ahí te va. Mi vida ha sido una sucesión de errores que yo misma mandé a hacer con moño y dedicatoria. Pero si tengo que elegir por dónde empezar, creo que todo se fue al carajo el día que terminé con el único hombre decente que he tenido, porque me trajo flores muy seguido. Sí, me estresaba que me tratara tan bien. Ay, Dios, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Decía que eso no era normal, que fijo estaba ocultando algo. Así que un día sin más le dije, no quiero que me quieras tanto, me asfixias. ¿Y sabes qué hizo él? Me deseó lo mejor y se fue. Pero ahí no termina, porque después me metí con un tipo que me dijo la primera semana, yo no creo en las relaciones ni en la fidelidad, ni en pagar cuentas ajenas. Y yo romántica a nivel Titanic dije, eso es porque nunca ha amado de verdad, yo lo voy a cambiar. Caramba. Spoiler, no lo cambié. Me dejó con una deuda de 5 millones, una infección urinaria y un gato que ni es mío. Uf. Mi amor, ayúdame a que me llegue aire porque esto está... Ok, ya te muevo el Miren, aire. cuando me da piquiña acá, así, en el cráneo, Es porque se está poniendo. densa esta cosa. ¿Sientes airecito? Gracias, sí, rico? ya me refrescaste. Listo. Bueno, pero démosle el beneficio de la duda. ¿Quieres más? Quiero más. Una vez renuncié a mi trabajo. Bueno, me autodespedí, como lo llamé, porque soñé que un colibrí me decía que mi camino era emprender. Vendí mi laptop para inscribirme en un curso de manifestación cuántica de abundancia. Y Uf. cuando no me funcionó, dije que la energía de mi casa estaba bloqueada. No era energía, Ruth, era mi estupidez. Y no sé qué me pasa de verdad. Cuando me dan un buen consejo, me da rabia. Cuando me dicen que pare, acelero. Y cuando todo explota, me digo, es que la vida me está entrenando para algo grande. ¿Grande como qué, Ruth? ¿Como una catástrofe? Personalmente soy de las que detesta al señor productor. Está bien, la Lo odio, entiendo. Ruth, con todo respeto. Y odio a todos los don perfectos y doña perfectas que toman decisiones sensatas y bien pensadas. Me ofende muchísimo ver que la gente analice las consecuencias de sus actos y tenga ese autocontrol para no hacer estupideces. Y por eso solo quiero pedirte que por favor le digas a tu esposo que en esta historia no opine, Ok, enterado, me quedaré callado. porque a él le es tan fácil juzgar desde su privilegio de una vida construida a punta de buenas decisiones que él sencillamente no va a entender por qué yo he hecho lo que he hecho. Es la true, él no va a entender. Alguien inteligente y sensato no va a poder entender nunca a una persona tonta y cada vez que él habla lo odio más, porque se pone a tirar verdades a los cuatro vientos que me recuerdan que soy una inútil. Uy, Dios mío. En fin, esta soy yo. Y esto apenas empieza. Así que te cuento sobre mi novio, el único bueno que he tenido. Esto está como para tomárselo no con un café, con algo más fuerte. Hay que bajarlo. Ruth, yo tenía un novio, mejor dicho, un ángel disfrazado de hombre. Se llamaba Camilo. El man era enfermero, vivía solo, no tenía hijos, regados, no tenía deudas. ¿Sabes qué es lo peor? Que me quería de verdad. Me escribía, ¿ya llegaste bien? Sin que yo se lo pidiera. Me llevaba chocolatinas a la oficina. Me escuchaba hasta cuando hablaba de cosas que ni yo entendía. Y hasta le caía bien a mi mamá. Y claro, como buena bruta funcional que soy, me empezó a dar desconfianza. Yo juraba que era demasiado perfecto, que ese man fijo escondía algo, que si me trataba tan bien era porque estaba tapando alguna vaina. Yo le revisaba el celular a escondidas y no tenía nada. Le preguntaba con tono pasivo-agresivo quién era Marce de la del trabajo. Era su jefa de 50 años. Y un día hasta le hice drama porque me puso mi reina en un mensaje de texto y yo pensé que eso sonaba falso. ¿Quién piensa eso, Ruth? ¿Qué clase de mente enferma piensa eso? Pues yo.
Pero la joya fue un día que estábamos viendo una peli y él me abrazó y me dijo así sin más: yo sé que suenas loca a veces, pero igual me encantas. ¿Sabes qué hice? Me ofendí. Lo traté de machista. Lo acusé de querer moldearme. ¿Moldearme a qué? ¿A dejar de ser tonta? Le dije que me sentía asfixiada por tanto amor que me daba. Y ahí, Ruth, ahí mismito, el man me miró con esos ojos de ternura, los mismos que me hacían sentir en casa, y me dijo: yo creo que tú todavía no te quieres. Y se fue. Y yo, en vez de correr detrás, pedirle perdón, suplicarle que habláramos, publiqué una historia en Instagram con una nota que decía: tú te lo pierdes, bebé. Y de fondo le puse una canción de Karol G. Imagínate. Obviamente que Camilo en su vida me volvió a buscar. Él era un hombre maduro y centrado. Eso le bastó para darse cuenta que yo era un lastre en su vida que no debía cargar. Pero yo en ese momento no pude verlo de esa manera. Y ni siquiera sé cómo explicar por qué pensaba así. Yo odié a Camilo. Intenté justificarme ante mí misma por autosabotearme. Camilo era perfecto y me quería, pero yo lo arruiné y no me quedó más opción que odiarlo y detestarlo, porque eso era más fácil, que reconocí que me porté como una tonta. Camilo, si algún día ves esto o escuchas esto, tú no eras demasiado perfecto. Yo era demasiado bruta y no he cambiado. Peor. Ahora tengo una deuda con el gimnasio donde me inscribí solo para stalkear a otro tipo que tampoco me quiere. Te cuento más sobre este tipo. Al mes ya estaba con él. No me escribía en 3 días y me decía: relájese que yo soy así. Y ahí sí me sentía viva. ¡Ay, qué adrenalina!, decía yo. El man era mototaxista. Tenía tatuajes de esos mal hechos y el casco rayado con el corrector que decía: no confíes en mí. Literal, eso decía. ¿Y yo qué hice? Me subí. Porque según yo, él solo necesitaba a alguien que vea lo bueno que hay detrás de esa coraza. Ahorita me río porque ya lloré mucho. Se llamaba Jonathan. ¿Le podemos decir el Jonathan? El Jonathan, si es mototaxista, sí. Ay, perdón, me callo. Trabajaba de mensajero cuando el mototaxismo se ponía difícil y vivía en la casa de una tía de él, pero siempre decía que estaba por montar algo grande. Nunca supe qué. A la semana ya estaba durmiendo en mi apartamento porque allá hay mucha gritería, y a los 10 días ya tenía su ropa en mi closet. El tipo era una joya. Se despertaba a las 11, comía lo que yo había hecho, usaba mis cremas porque eso también le servía a la barba, y tenía un gato que orinaba en mis matas. Pero que él no podía dejar solo porque era lo único que le quedaba de su ex. A mí nada de eso me parecía raro. Y en este punto, ¿cómo me justifico? ¿Qué justificación se da a ese tipo de decisiones? ¿Cómo le explica uno a un ser pensante los motivos detrás de estas barbaries? Una noche me dijo que tenía un proyecto muy top, que estaba buscando gente de confianza para invertir en unas criptomonedas ecológicas y no sé qué más. Yo no entendí nada, pero él hablaba tan convencido que me pareció sexy. Saqué un crédito de 5 millones de pesos a mi nombre para prestarle y que invirtiera en su famoso negocio. Me prometió que me los devolvería en 2 semanas. Perdón, no es una opinión, sino para aclarar. Seguramente es una historia colombiana y 5 millones de pesos en Colombia son ok. $1,200. $1,000. Ok, 1,200 sí, dólares. tampoco se me Porque si fuese en asusten. México, pues en México sería un es dineral, ¿no? una vida, y en dólares, pues, no, ya. $1,200 es el valor de 5 millones de pesos. Pasaron 2 semanas, ¿y qué creen? Se compró una moto usada. Dijo: es que con esto hago más plata rápido y te devuelvo el doble. Spoiler, nunca devolvió nada. Y por favor recuerda que ya te pedí que tu esposo no puede opinar, porque me imagino que Don Perfecto jamás haría algo así. Estoy callado. Él jamás entenderá el mundo real ni lo mucho que sufrimos las personas reales. Ups, sí, porque tienes una vida perfecta. Porque yo soy irreal. Después de eso me empezó a habitar en mi propia casa. Dormía con audífonos, salía sin decir a dónde, y cuando le pedía que se fuera, me dijo: ay, qué básica, ¿ves por qué la gente no cree en el amor? Lo peor no fue la deuda, ni el gato, ni siquiera que mi mejor amiga me dijera: yo te lo advertí. Lo peor, Ruth, fue que ese mal me pegó una infección urinaria por no bañarse. Y yo fui la que terminó pidiéndole perdón por reclamarle. Ay, no. Ahora tengo el historial crediticio arruinado. El gato sigue aquí, se llama Mamba, por cierto. Y cada vez que lo miro me acuerdo de esa frase tan sabia que dijo mi mejor amiga: mija, una puede ser pobre pero no boba. Aunque en tu caso, no sé. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días. Siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal por una
módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Después del Jonathan S, yo quedé vuelta a nada. Me sentía usada, estafada, con cistitis. Así que una amiga, igual de despistada que yo, ¿para qué negarlo?, me dijo que lo que yo necesitaba no era terapia ni trabajo. Era reconectar con mi diosa interior. Y pues claro, yo me dejé convencer, porque enfrentar la realidad de que yo tomaba malas decisiones no era una opción. Lo de la diosa interior era mucho más fácil de asimilar. Nos inscribimos a un retiro de 4 días en una finca que ni señal tenía, con una señora que decía llamarse Luna Cósmica del Jaguar Blanco. Creo que esto es el chiste, pero pues porque no me puede dar el nombre real de la otra diosa cósmica. Buen nombre sí tenía la señora. Perdón por opinar, pero buen nombre sí tenía. No, perdón. Perdón, bellas, porque es que yo sé que como esta también hay miles de mujeres cayendo en estos cuentos y en estas historias. Nunca supe si era su nombre legal para lo que hacía o el personaje de Disney que ella misma se creyó. El hecho es que era una chamana, coach espiritual, embaucadora de tontas. El paquete costaba 1.980.000, incluida la comida, ¿no? ¿Hospedaje digno? No, tampoco, o sea, no, solo por ir casi 2 millones de pesos, que es algo así como 500 $500. Dormíamos en colchonetas de yoga, compartiendo cuarto con 6 desconocidas que lloraban toda la noche porque sentían que algo se les estaba soltando por dentro. Y yo con el colon irritable, sin café, sin azúcar y sin señal, y sin dignidad. ¿Y sin qué? Sin dignidad, ahí con los últimos síntomas de la cistitis. El primer día hicimos un círculo de sanación donde teníamos que gritarle cosas a una piedra. Yo, que soy intensa hasta para eso, le grité a la piedra todo lo que me dolía. Le dije no valgo para nada, fui una estúpida, siempre me dejo usar. Y luego me pidió que tirara la piedra lo más lejos que pudiera. Luna Cósmica dijo que había liberado a una ancestral prisionera de mi útero. Yo solo pensé, volví a tomar una mala decisión y me dejé estafar de una vende humo. Pero no termina ahí. Al tercer día, mientras hacíamos una dinámica de entrega de lo material para abrazar lo espiritual, dejé mi celular junto a los demás en una canasta. ¿Y adivina qué? Me lo robaron. En el retiro, en medio del bosque, rodeada de mujeres que supuestamente estaban ahí para sanar traumas. Cuando fui a reclamarle a Luna Cósmica, me dijo con voz dulce y cara de trapo viejo: tal vez la vida te está pidiendo soltar el control y dejar ir lo superficial. Claro. Yo le dije, no, lo que me está pidiendo es que me meta una denuncia, por esa superficialidad. Ah, no, esperen, es que estoy yo con tanta risa, qué pena. A ver. Entonces, no, lo que me está pidiendo es que meta una denuncia porque esa superficialidad se llama iPhone 14 Pro Max y me costó 6 millones de pesos. Ay. Le robaron el iPhone 14 Pro Max. Al final, me fui a dedo hasta el pueblo más cercano porque ni plata tenía para el bus. Lo poco que me quedó del retiro fue un sarpullido por dormir en pasto seco y una reflexión profunda. La estupidez mía no se sana con cuarzos ni con sahumerios, se sana con un psicólogo y 3 cachetadas de realidad. Lo peor de todo fue que mi amiga dijo que ella sí iba a volver, que la experiencia le abrió el tercer ojo. Yo solo le dije, ojalá lo use para ver las red flags, porque el primero no le ha servido para nada. Pero las desgracias no paran, Ruth. A veces creo que Diosito me cogió de su guerrera más fuerte. No, ¿verdad? Perdone, o sea, perdóname tu chismo seguidora de la vida, pero es que yo trabajaba como auxiliar administrativa en una empresa de repuestos automotrices. No era el trabajo de mis sueños, pero tenía salud, pensión, primas, café gratis y hasta aire acondicionado. Me pagaban puntual, tenía buen ambiente laboral y mi jefe me respetaba. Pero claro, yo quería algo más. Todo empezó cuando empecé a ver reels de una vieja que decía: si tu jefe no te inspira, renuncia, tú naciste para brillar. Y yo, sin filtro y con el ego inflado, dije, esa soy yo.
Si bien no pude sacar mi Dios ancestral, yo sí soy una reina oprimida por un contrato laboral. Rudy, hice un Canva con frases de empoderamiento. Me compré un aro de luz en AliExpress, abrí una cuenta de Instagram llamada Luz Interior Oficial y renuncié. Así, sin plan, sin ahorro, sin comunidad, sin nada. ¿Y por qué lo hice? Pregúntale a tu esposo por qué lo hice, que él ya lo sabe todo. Él es el dueño de la razón. Muy seguramente él debe saber por qué renuncié a mi trabajo estable para convertirme en influencer. Pero que no hables. No, No voy a tu hablar. voz le No. parece insoportable. Ok, no voy a hablar. Pero ¿sabes qué fue lo que me convenció de dar el salto? Sorpréndeme, bella. Un casting que vi en una historia de una influencer que sigo, donde decía que buscaban nuevas caras para una marca de cuidado personal revolucionaria, natural y con propósito. Y yo dije, esto es una señal. Mandé un video diciendo, hola, soy Paquita, tengo 35 años, soy luz, soy energía y quiero inspirar a más mujeres a conectarse con su esencia. Nunca había dicho tanta basura junta, Ruth, pero yo me la creí. Me citaron a un hotel en Chapinero. Llegué puntual con mi mejor pinta, boho chic, labios rojos y la ilusión intacta. Perdón, confirmado. La historia ocurre en Colombia, Por precisamente la en ciudad. Bogotá. Chapinero es un sector de Bogotá. Había otras 40 mujeres igual de ilusionadas y confundidas. Sinceramente, verlas era como ver un espejo. Todas tenían la misma cara de tontas ingenuas que yo. Nos pasaron a una sala y un tipo con un sombrero bufanda, en Bogotá a las 11 de la mañana, y un vaso de Starbucks, nos dio una charla sobre el poder de ser tú misma. Después dijo, la marca aún no se lanza, pero ustedes serán parte del proceso. Lo primero que deben hacer es comprar el kit de bienvenida para crear su comunidad desde ya. Costaba otros como $600, incluía un exfoliante, un jabón, una camiseta con un mandala y el acceso a un grupo de WhatsApp donde mandaban audios motivacionales grabados en un sótano e imágenes hechas con Canva. Pero la versión gratuita. Esas imágenes que ni le quitan la marca de agua. Y adivina yo qué hice, Ruth. A ver, ¿qué hizo, señor productor? Le doy permiso de opinar solo para responder la pregunta. Evidentemente compró el kit y con toda se fue a convertirse en una Su propia influencer de luz oficial, porque así funciona el mundo de los influencers, ¿no? Pues sí, pagué con tarjeta de crédito a 12 cuotas porque estaba endeudada hasta el coto con los 5 millones del Jonathan, con lo del retiro y con eso tuve que comprarme un nuevo teléfono porque Luna Cósmica me había robado Life. ¿Por qué lo hice, Ruth? La respuesta a estas alturas de la vida debe ser bastante sencilla y evidente. El hecho es que pasaron 3 días y ya no había página, no había marca, no había grupo. Obviamente que en el hotel no daban razón de nada, pues habían alquilado el salón para un evento y mi exfoliante natural me sacó granos. Granos. Lo más triste es que cuando volví a escribirle a mi ex jefe para ver si podía regresar, me dijo, mija, yo la aprecio mucho, pero usted dejó tirado un informe a medio hacer y me escribió en la renuncia que la oficina era un cementerio de sueños. No creo que pueda volver. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Después de todo lo que te he contado, uno pensaría que aprendí algo, ¿cierto? Que después de perder el único buen hombre, de quedarme con un gato ajeno, endeudarme por criptomonedas imaginarias, dejar un trabajo estable por marca fantasmas, algo debí entender. Pues no. Porque si algo me caracteriza, Rudy, es que yo no evoluciono, yo insisto. Hoy en día vivo con una roommate que me odia en silencio porque me comí su avena 2 veces y la segunda vez le eché crema chantilly porque me parecía muy simple. Estoy aplicando a trabajos que no entiendo como coordinadora de experiencias holísticas y sigo subiendo frases tipo no todos van a entender tu luz cuando lo que no entienden es cómo no me he electrocutado yo misma todavía. ¿Sabes qué es lo peor? Que a veces me levanto, me miro al espejo y digo, esta vez sí, esta vez voy a cambiar. Al rato estoy siguiendo a un tipo en Instagram que dice que si le mandas tu signo y tu tipo de sangre, te arma tu carta astral personalizada por 35,000 pesos. Yo le mando la plata hoy. Yo sé que hay mujeres que sobreviven guerras, que sacan adelante 3 hijos solas, que estudian y trabajan. Yo sé que hay gente como tú y el señor productor que que crecen siendo pobres y la luchan para salir adelante, con sus garras logran sus sueños. Pero yo en cambio sobrevivo a mí misma, todos los días. Sinceramente ya es un milagro, Ruth. Ahora sí, habiendo terminado, lo único que me falta es que el señor productor dé su humilde opinión. Que sinceramente me encanta escucharlo, porque cada que abre la boca me ofende tanto que me da risa. Pero me fastidia que exista gente como él, que con su sola presencia me recuerda lo mucho que he fallado en la vida. Señor productor, usted en su sabiduría infinita, dígame por favor,
¿Qué debo hacer para dejar de ser tan salada? ¡Ah, salada! ¡Salada! No, pues ella dice que odia gente como yo. Yo la verdad amo a la gente como ella. ¿Sabes qué es lo que me encanta? Ajá. Que tienen que poner acá, ¿la historia la escribió ella o me la mandó la amiga? Ah, ya entiendo. No, bueno, yo termino mi idea. Yo amo la gente como ella. Gracias a gente como ella que termina después en la vida siendo mi Tenemos trabajo. competencia, termina siendo mis clientes o a veces mis proveedores, pues gracias a gente como ella me la ponen tan fácil y a nosotros nos va tan bien. Entonces nunca dejen de existir.